este Impacta I+D 2022. Hoy en este taller nos acompaña Bernardita y Antonio, quienes serán los facilitadores para este taller. Luego yo les doy el espacio para que ellos se presenten y nos cuenten más o menos de qué se va a tratar. Este taller, la verdad, tiene mucha relevancia hoy en día, justamente hoy, ya que es un taller que trata de estructuración y formulación de proyectos. Y para los que vinieron la charla de la semana pasada, les comentaba que la semana recién pasada se abrieron las postulaciones para el fondo FONDEF IDEA I+D 2023, perdón, donde desde la Dirección de Gestión Tecnológica podemos apoyarlos y resolver cualquiera de sus dudas. La mayor gracia de este fondo, el de este año, es que para beneficio de nosotros, como apoyo a los investigadores, solamente necesitamos como mínimo una institución asociada, por lo tanto se facilita bastante el trámite de el tipo de la firma, los convenios y conseguir los financiamientos. También recordar que el financiamiento por parte de las instituciones asociadas no necesariamente tiene que ser pecuniario, por lo tanto también es mucho más fácil captar a asociados. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta sobre este fondo ya abierto, les voy a dejar el mail en el chat en un ratito más de el encargado de proyectos de la DGT para que ustedes se puedan comunicar con él y consultarle cualquier cosa si tienen intenciones de postular. Bueno, sin más preámbulos, voy a dejar con ustedes a Antonio y Bernardita en este taller número 3, Impacta I+D 2022, llamado Estructuración y Formulación de Proyectos. Cualquier duda, consulta, como decía Antonio, pueden prender sus cámaras. Si no quieren hablar específicamente ahora, pueden dejar sus dudas en el chat y las vamos resolviendo a medida que el taller va avanzando. La idea es que sea participativo. Recuerden que esta no es una charla expositiva, es un taller donde todos nosotros tenemos que participar y aprender. Adelante, chicos, Bernardita, Antonio, muchas gracias por estar acá. Gracias, gracias Javiera. Gracias, Javiera. Creo que no te había visto en otro taller, Javiera, animando los talleres últimamente. Creo que ha sido El Rodrigo de o este Pablo. año no, el de este año no, el No. año pasado sí. Ya, súper. Hoy no, porque tienes pasta de locutora, tienes buena voz, primera vez que te escucho, por lo menos se escucha súper bien, ¿no? A mí, por Gracias. ejemplo, mi voz no me gusta. Siento que tengo como la voz del gato silvestre, si alguno se acuerda de él. Así que, o el gato con botas. Bienvenidos, pues, bienvenidas. Veo varias caras conocidas, por favor. Incluso les agrego una cosita a lo que decía Javiera. Si pueden, por favor, dejen la cámara prendida. Este taller no es una exposición en PPT, por tanto, tiene muchas pausas. Así que si pueden prender la cámara porque su conexión se los permite, por favor, déjenla prendida. Me gusta ver quiénes participan y así también los voy reconociendo. Hola, Pablo. Y puedo también hacerles preguntas, ¿ya? Y así también sé que están. Gracias, Felipe. Felipe ahí también a participar de los talleres. Como digo, espero que, porque el contenido le ha aportado en algo. Así que bueno, vamos a comenzar con el taller de hoy día y para partir voy a presentar a mi compañera aquí, ahí que se ve Bernardita, incluso nos vamos a destacar. No me gusta tanto esta idea de destacar, pero a veces funciona, y ahí parece que me veo yo. Mira, va a aparecer de inmediato Bernardita al lado mío. Hola, Berni. Hola, Antonio, hola a todos. Muchas gracias por asistir a este nuevo taller que esperamos que les sea de utilidad para esta postulación que mencionó Javiera o cualquier otra futuro. Sí, bueno, aquí la Bernardita creo que es primer taller que haces con Impacta, ¿no? Sí, de Primer este taller. año. El año pasado participé en uno. Súper. Y nada, pues bueno, Bernardita la trajimos hoy día también para acompañarnos. Yo soy facilitador y algunas cosas sé más que otras, pero en esto yo creo que la Bernardita es mucho mejor formuladora que yo. Tiene hartos años formulando, no sé cuántos serán en total, Berni, que llevas formulando proyectos, más o menos. Bueno, estoy en Ematri desde el 2016, así que sí, ya tengo varias postulaciones en el 6 años. cuerpo. Sí. 6 años formulando proyectos. Entonces, este taller, más que tengo contenido, claramente, pero me interesaría que le hagan preguntas. Y para partir, quisiera involucrarlos a ustedes. Entonces, primera pregunta que les voy a hacer, y ahí los veo a todos, genial, genial que vayan prendiendo las cámaras. ¿Cuántos de ustedes han formulado, aunque sea un proyecto? Y ahí levanten la manito, y si no sabe dónde está de levantar la manito, lo ponen en el chat como yo. Y ahí la Bernardita me va a ir ayudando a ver cuántos. Ya Felipe sabe formular proyectos, ha formulado algunos. María Elena también. ¿Alguien más, Bernie? ¿Cuántos llevamos? Hay 3 que han levantado la mano. Ya, ¿alguien más sabe formular proyectos? A formular, me refiero, el saber formular proyectos. Yo también, no sé si te pasa, Bernie, pero es un arte esta cuestión y a veces si uno se queda atrás y no
no formula. Yo, por ejemplo, he perdido un poco la práctica y uno tiene que mantenerse ahí constantemente. Además, las bases de las líneas van cambiando. Es increíble cómo todo eso, si uno se queda atrás y no sé, pasa un año y formulas de nuevo y te cuesta un montón. Es que, claro, si bien uno puede dar algunos tips, sugerencias, buenas prácticas, al final cada proyecto es un mundo propio, único. Cada proyecto tiene sus propias particularidades, dificultades, entonces lo que de repente funciona en uno tampoco es 100% replicable al otro, todos los equipos son distintos, entonces la estrategia que funcionó con uno no necesariamente tiene que funcionar Sí. con otro. Entonces Así eso fue que, un poco la dificultad, y aparte que todos sabemos que los evaluadores, bueno, son personas como todos nosotros, si bien hay criterios, hay pautas que ellos tienen, ¿no es cierto?, que les facilitan ir para corregir, también hay un factor personal, hay evaluadores que pueden ser mucho más quisquillosos que otros, pueden haber evaluadores que sean mucho más técnicos, por lo tanto se van a enfocar mucho más en la primera parte del formulario, que justamente es la parte más científica. Hay otros que son, si bien saben de la parte técnica, pero son personas que a lo mejor vienen del mercado, de la industria, por lo tanto ahí a lo mejor se van a fijar mucho más en el problema, en la solución, en la parte de impacto mercado. Entonces al final esto es una ruleta rusa, uno da sí. y cosas, pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Sí, lo que sí pueden controlar de su parte es tener un buen proyecto. Y aquí les vamos a dar tips justamente para que el proyecto por lo menos no pase el fenómeno Frankenstein, que tengan un proyecto súper desarmado, desequilibrado, que a veces también pasa que el proyecto es bueno, pero a usted no le sacan brillo, y a veces también hay que ser más estratégico más que ponerse a redactar. Uno cae mucho en el error, más aún cuando los FONDEF son un formulario en Word, te ponía a escribir nomás, y la verdad es que no. Nosotros somos un poquitito más, vamos un poco más atrás, y los años yo también he formulado FONDEF, he formulado Corfo, he formulado varios, yo llevo unos años más en Ematrix, pero independiente de eso, como les digo, es algo que tienen que mantener en la práctica, y por más de que en su momento nos han contratado a nosotros, igual el investigador tiene que estar involucrado en la formulación del proyecto. Si se mantiene fuera, la verdad que ese es como el primer tip ya de entrada. El investigador tiene que estar full involucrado, no puede dejar en un tercero un poco la responsabilidad de la formulación de un proyecto, más allá de que se le apoye porque él tiene clara la visión del proyecto, tiene clara muchas veces la metodología, el procedimiento experimental, el equipo del proyecto, las bondades del proyecto, en fin. Nosotros un poco lo que vemos es que muchas veces el proyecto es un diamante en bruto, una roca ahí que no se ve todavía el brillo que tiene, y nosotros ayudamos a darle luz a eso. Eso es un poquito como para que entiendan, ¿no? Nosotros ya hace rato que dejamos un poco de que el investigador ya formula tú. La verdad que no. Primer tip es que el investigador se tiene que meter en la formulación del proyecto. Así que veo que unos pocos nomás han formulado el proyecto, qué bueno, porque otra cosa que les voy a decir es que si han formulado un proyecto o no han formulado el proyecto, el taller les va a servir igual. Pero por lo mismo me interesa que participen y pregunten, ¿sí? Incluyendo, por ejemplo, Felipe, que dijo que sí formulaba. Así que nuevamente repito el aviso, voy a empezar a presentar algunas cositas y pasamos a preguntar. Dejen la cámara encendida, si pueden, por favor déjenla encendida, así voy viendo quiénes están, y así si me preguntan o me levantan la mano los puedo ver también. Así que voy a pasar a presentar unas poquitas cosas que tengo preparadas. Vamos a hacer este taller lo menos engorroso posible, porque cuando uno habla de formulación parece que al tiro como que uno entra como ya, ay, qué lata, ¿no? Vamos a hacer latero, a hacer un poco largo, ¿no? No, la verdad que queremos tratar de que sea un poquito más agradable para ustedes. Así que, en un segundito, a ver si estoy bien. Ya, Bernie, se ve la pantalla, ¿no? Sí, Ya. perfecto. Entonces los dejé de ver por alguna razón, así que después voy a ver cómo los recupero, porque los dejé de ver y los quería ver a todos mientras estamos en reunión. Ya. Entonces, para contarles algunas cositas, y bueno, ya. Esta presentación la voy a hacer en un minuto, solamente para quienes no nos conocen como Ematrix. Ematrix llevamos unos cuantos años. Ematrix la fundó, bueno, Sandra Díaz, que más de alguno quizás la conoce, y somos una consultora certificada B. Los que conocen el sistema B como un movimiento a nivel mundial de empresas que buscan la sostenibilidad tanto a nivel económico, social y ambiental. Nos recertificamos hace poco. Y finalmente, claro, nuestro foco es I+D más I+E. Si lo ponemos en sencillo: investigación y desarrollo, innovación perdón, y emprendimiento. Voy a tomar un poquito de agua.
Y la verdad que atendemos a sector privado y público y trabajamos harto con universidades como con USACH. La verdad que nos gusta harto el trabajo con universidades y también hemos tenido también procesos súper entretenidos con empresas privadas y públicas y organizaciones públicas. Y nosotros hacemos harto estas tres cosas, ¿eh? Y como para hacérselos en simple, no tienen que leerlo entero, en el último área, el estudio estratégico, hemos hecho estudios como el de las OTL, de las oficinas de transferencia y licenciamiento. Hemos hecho hasta ahora los 2 estudios que existen de las empresas de base científico-tecnológica en Chile, que ha sido ahí nos ha posicionado súper bien, nos ha ayudado un montón, para el gobierno, por supuesto. En lo que es innovación tecnológica y gestión de la innovación, por ejemplo, en gestión de la innovación, mucho de lo que hacemos es asesorar a empresas o instituciones públicas. Hemos asesorado a Políglota, los que conocen a Políglota tomaron alguna clase con ellos, hemos asesorado también a otras organizaciones, por ejemplo, la Municipalidad de Peñaflor, el Departamento de Salud, lo asesoramos en incorporar innovación en la salud pública, que verán que es bastante complejo. Y en innovación tecnológica, la verdad que, como dice ahí, hay la formulación de proyectos, pues, es justamente eso, ayudar a empresas, a organizaciones, a poder ejecutar proyectos, a poder postular a proyectos, a poder incorporar la innovación. Así que ese es como un poco lo que hacemos nosotros. Y bueno, ahí nos presentamos y puse nuestras fotos, las mejores fotos que tenemos. Y Bernie ya lleva un buen tiempo también trabajando en Ematrix. Yo salí y volví a entrar. Yo partí en Ematrix, fue mi primer trabajo incluso. Yo salí de la carrera, a ver, 2008, 2009 más o menos. 2009, mediados 2009 empecé en Ematrix. Así que después tuve unos años me salí. Así que he estado como en resumen unos cuantos años, quizás 7 años, 8 años. Para contarles, bueno, dónde estamos, como verán, en el camino ya lo empezamos, en términos de los talleres. Ahora estamos en el taller 3, como ven ahí, y vamos a seguir avanzando hacia la ejecución de proyectos. Entonces, es interesante que sigan en los talleres y si no pueden participar, vean la grabación para que vayan viendo el camino. ¿Ya? Siempre tratamos de que los programas que hacemos de talleres vayan de menos a más. Y los vuelvo a decir, bueno, las charlas han estado súper buenas. No sé si alguno de ustedes haya asistido a la charla de la Claudia Ortiz, que fue, entiendo, el jueves pasado. Ahí se puede comentar también en el chat si alguno asistió, qué tal estuvo. Nos interesa mucho el feedback, así que eso, pues cuéntenos ahí si alguno asistió a la charla. Y la próxima es de Julián Varas. Súper interesante, Julián, yo lo conozco por ámbitos de la vida, no solamente de trabajo. Y Julián tiene un proyecto súper interesante que combina la inteligencia artificial, lo que es la informática, también con algo muy médico, ¿no? La laparoscopía. Es un proyecto bastante interesante y desarrolló una tecnología para poder entrenar cirugías altamente complejas y la verdad que es bien interesante. A Alfredo no lo conozco tanto, pero los elegimos justamente para poder transmitir las experiencias, para que ustedes también se animen a desarrollar proyectos con foco en la industria. Voy a pasar un poquito más adelante y a nivel general, y para pasar en materia, perdón, gracias Diana, pediste un comentario. Sí, estuvo demasiado bueno al comentarnos toda su experiencia en el proyecto y cómo hizo el enlace a cada mi empresa. Genial, era justamente lo importante. Así que entiendo que esa también se grabó, Javiera, ¿no? Esa charla también se grabó porque si es así, bueno, ahí Sí, están todos los fue videos. justo el día que tuvimos problemas con el internet, que se cayó el Ah, internet en la USACH y la embarra, pero sí alcanzamos a grabar ya, fracciones, así que se está ya, tratando de editar y se va a subir a la página. En todo caso, les ya. coloqué en el chat de que ya los videos y los materiales de los 2 talleres, del 1 y el 2, ya están disponibles en la página de la DGT, les dejé el link en el chat. Genial, genial. Gracias, Javiera. Ya, a nivel general, el proyecto voy a enfocarme en ciertos puntos. No podemos ver una formulación entera porque los que ya conocen verán que la formulación es bastante extensa, pero vamos a tratar de mirar los aspectos más importantes de una formulación, que son, a nuestro parecer, estas 4 preguntas, ¿no? Entonces, el por qué postular el proyecto es una pregunta súper importante y para eso una herramienta, como les digo, bien estratégica es mirar primero el proyecto a nivel más general, más que ponerse a redactar un formulario. Y les voy a dejar en el chat ahora, voy a dejar de compartir un poquito este formulario, o sea, esta hoja, para que la puedan trabajar. No la tienen que trabajar ahora, pero es una especie de anteproyecto. ¿Por qué? Porque te permite identificar, oye, a qué industria impactas con tu proyecto, la problemática que resuelves más o menos y la solución. Y eso ya te permite incluso esto ya te permitiría una conversación mucho más sencilla ahí con la DGT, ¿no? Entonces, la verdad que es una herramienta que te puede servir primero para mirar
qué tal está tu proyecto y por otro lado también comunicárselo a otras personas. Ya con estas 3 cositas puedes iniciar una conversación, como digo, con la DGT. Incluso estoy mirando aquí en el chat y dejaron el contacto aquí del ejecutivo, el encargado de proyectos Manuel Ramírez. Así que con esta hojita que les voy a dejar en el chat ahora, si están desde el celular no la van a poder descargar, pero ahí después Javiera o el equipo de DGT la va a subir a la misma página. Todo el material lo estamos subiendo ahí, los ejercicios y los... Así que para que no se preocupen por esa parte. Ahí están las herramientas. Espero que lo puedan descargar ahí. Ahí va el archivo. ¿Sí? Si no, incluso en el peor caso pueden sacarle un pantallazo por mientras, que voy a volver a proyectar, para que lo apliquen, para que lo trabajen. Es importante que si estas cosas, deberían tener claras estas 3 cosas. Estoy con la voz medio rara. No sé si quieres agregar algo, Bernie, a lo que he dicho, algo que me haya faltado. No, o sea, yo creo que tener estas 3 cosas claras es como el corazón de cualquier proyecto, o sea, y parecen súper sencillas, pero obvias, pero la verdad que no. Y yo creo que después por lo que como va a seguir después el taller es súper, no es trivial, digamos, hacer que la problemática y la solución conversen. Sí. Y la idea es que conversen espontáneamente, porque a veces uno tiene que forzar que conversen y cuando uno fuerza las cosas por ahí la postulación se hace mucho más complicada. Y al final el evaluador por alguna u otra forma se va a dar cuenta que uno ahí como que hay cosas que no cuadran cuando las cosas no son como naturales, digamos. Claro. Súper. Así que bueno, si han postulado y me interesa quizás la segunda pregunta que quiero hacerles ahora también para hacerlos participar y levanten la mano con la cámara prendida, por favor, ojalá, si no la pueden levantar en el Zoom. ¿Quiénes de ustedes, aunque no hayan postulado antes, están interesados en postular un proyecto ahora o tendrían un potencial proyecto? Levanten la manito, como digo, con la cámara. Pablo tiene un potencial proyecto, genial. ¿Alguien más tiene ahí un proyecto en mente? La Paola también. Súper. A ver, Francisca, María Elena y a Luis, ya, genial, pues, súper, súper. Macarena también, genial. ¿Alguien más? Si no hay, ni me avisará si hay alguien más. Entonces, genial que tengan un proyecto en mente, porque justamente el taller les va a permitir ordenarse un poco las ideas. Eso es lo más complejo de un proyecto, y me imagino que ustedes más encima trabajando, muchos de ustedes como profesores, o bien de alumnos con muchos cursos, entonces la verdad que antes de ponerse a hacer algo, primero creo que es súper importante la ayuda que provee la DGT, que es una ayuda también súper estratégica desde una parte, desde una conversación, primero más desde fuera, ¿no? Desde la vista que le dicen los americanos los 10.000 pies, ¿no? Un poquito más desde fuera, conversar un poquito más de los aspectos más importantes del proyecto y creo que esta hojita les ayuda a iniciar una conversación en base a su proyecto. Entonces casi que los invito, si no han postulado nunca, pero tienen un proyecto, llenen esto. Trabajen esto como lo vean primero, sin estarlo puliendo tanto. Y esto ya lo pueden conversar con la DGT y con Manuel, que va a estar atento a sus dudas. Macarena, dale nomás, pregunta. Abre tu micrófono. No sé si sigue manejando la Macarena, pero si levantaste la mano, sigue con el micrófono apagado, Macarena. No sé si estás por ahí. Si no, voy a seguir hasta cuando pueda ir. O no sé si fue por el hecho de formular proyectos que había Yo dicho creo que sí, Antonio, que a dos les quedó la mano arriba. se le quedó la mano arriba, ya, perfecto, no importa. Listo, entonces vamos un poquito más a fondo. Y como hablamos con Bernardita, esta primera parte también es importante, el por qué surge el proyecto. Y tiene que ver con la problemática. En general, los proyectos surgen ya sea a partir de estudios o a partir de algún resultado de investigación que no tiene probablemente directa vinculación con la industria, pero sí eventualmente tienen que llegar a esta parte que es donde comienza el proyecto a ser formulado, ¿no? Todo proyecto tiene que resolver una problemática, ojalá relevante y importante, y uno tiene que fundamentarle. Aquí les vamos a dar un ejemplo claro. Y por eso que este taller, no sé si se dieron cuenta en el nombre, se llamaba el viaje del proyecto, porque más que hacerles una charla de formulación, vamos a hacerles una charla donde les vamos a contar de un proyecto, que Bernardita fue justamente, ella ayudó a formular un proyecto acá, un proyecto creo que, si mal no recuerdo, Berni, era Fondefidea, ¿no? Sí. Era un Fondefidea, entonces súper pertinente con lo que viene ahora y con lo que decía Javiera, así que por lo mismo viene súper bien el que poder mostrar este proyecto y lo vamos a mostrar hasta donde podamos, no podemos dar todo el detalle, pero claramente les vamos a dar un poquito de detalle para que vean el nivel de profundidad que tiene que tener cada proyecto.
Y esta foto se me ocurrió ahora ponerla porque un poco muestra la problemática a nivel general. Me gusta siempre, antes, para enmarcar el problema, una imagen a veces habla más que 1000 palabras. Y este proyecto tiene que ver, y no sé quiénes han trabajado en minería, un proyecto de minería, con empresas de minería, o han tenido que ir a faena, o trabajaron por algún motivo. El tema de la ventilación en la minería subterránea es un temazo, ¿no? Y la verdad que en sí es un problema que todavía sigue generando dolores de cabeza para la minería, tanto por un tema de eficiencia energética, que hoy día ya verán que se hace cada vez más relevante, pero también porque cualquier falla que ocurra en esta materia se traduce no necesariamente en heridos, sino que potenciales fatales, como dicen en la minera. Entonces es un problema súper relevante. Y aquí Bernardita ahí nos irá espolvoreando con todo lo que ella se involucró en el proyecto, porque este fue un proyecto que se postuló y ganó. No les vamos a pasar un proyecto que a veces también uno no gana, y no es porque el proyecto sea bueno o malo, sino porque, como dice la Berni, en muchas cosas es una ruleta rusa y uno hace lo mejor posible por mostrar lo mejor del proyecto. Pero a nivel general, este es el proyecto. Esta es una pequeña introducción, y en general los problemas se introducen bien de macro a micro, y ese es como un tip que está detrás de esto. Si se dan cuenta, primero hablan un poquito de la necesidad de un sistema de ventilación, y el concepto de bajo demanda, y corrígeme Bernardita, tiene que ver justamente con el hecho de que la ventilación no tiene que estar, debería estar prendida 24/7, porque los Exacto. obreros tampoco están todo el día. Es así. A ver, como a grandes rasgos, en general, bueno, en términos tecnológicos, igual en la mina acá en Chile, igual le falta Tecnología. Sí. sí, le falta, perdón, Es temprano, así que créeme que a mí también me pasa. tecnificarse. ¿Y qué pasa específicamente con la ventilación? A ver, en general las minas chilenas subterráneas, porque ustedes saben que hay dos tipos de minería, la minería a tajo abierto y la minería subterránea, tienen desafíos comunes, pero tienen otros bastante distintos. Entonces, la que es subterránea, el tema de la ventilación es crítica. En primer lugar, por temas de seguridad, ¿no es cierto? Porque se emanan gas al interior de la mina, hay muchos mineros que se han enfermado de silicosis, ocurren emanaciones de monóxido, otras cosas, entonces, o los mismos explosivos que se utilizan al interior, entonces es un tema que está bastante regulado, y las minas ahí tienen que invertir en este tema. Tienen ventiladores en los distintos ductos al interior de la mina, pero ¿qué pasa? Por una parte, ok, como que cumplo con la normativa de la salud, ¿no es cierto?, y seguridad que me exige la ley, pero por otra parte, después nosotros nos pasamos una segunda derivada, porque nosotros sabemos que en la minería el consumo energético es muy alto. De hecho, si mal no recuerdo, corresponde, no sé si entre el 50 y 70% del costo operacional de la mina. Es muy alto. Sabemos también el tema de la escasez hídrica en el país, por lo tanto la electricidad es muy cara. Entonces, de alguna manera la mina tiene que, así como tiene que ser más productiva, ¿no es cierto?, y extraer más cobre, por otra parte también debiera ser capaz de optimizar los costos. Entonces, por ahí obviamente hablando con la mina, porque estas cosas uno de verdad se entera hablando con ellos mismos, muchas veces estas cosas no están siempre en la literatura. ¿Qué nos dicen? O sea, estos ventiladores que ellos tienen, que son aparatos súper caros, no son tan inteligentes ni tienen este sistema on demand, de demanda, como decía Antonio, o VOD por sus siglas en inglés. Por lo tanto, funcionan manualmente. O sea, uno tiene que programarlo, cuando hay actividad, cuando circula el dinero, se prenden, si no están, se apagan. Pero el tema es que ya, sobre todo en el extranjero, se ha ido lentamente migrando a este sistema de ventilación bajo demanda, porque es mucho más inteligente y es más eficiente. O sea, al final estos ventiladores funcionan con millones de sensores en todas partes, de gases, de oxígeno, de lo que se les ocurra, de movimiento, de detección de personas, de posicionamiento. ¿Cómo se llama? Recogen toda esa información, se va a monitorear, a la sala de control, y en el fondo ahí automáticamente estos ventiladores se prenden y apagan, entonces ya no funcionan manualmente, y de alguna manera eso ayuda a tener un ahorro energético. ¿Ya? Entonces esa es la importancia del tema de la ventilación y el cambio de paradigma de pasar de algo totalmente manual, ¿no es cierto?, a algo que funciona, que está automatizado gracias al uso e integración de millones de sensores, y que eso trae una problemática que el equipo investigador de este proyecto trata de solucionar con su solución. Disculpa, Antonio, el paréntesis grande. No, o sea,
No, no, o sea, para eso este era como un propósito oculto, ¿no? De que también fuera como una especie de conversaciones o entrevista con la Bernie porque ella postuló este proyecto. Entonces, tiene todo este conocimiento rico que no sé, díganme ustedes también si les parece bien, porque a veces uno puede caer en los talleres como en la generalidad, ¿no? Pero yo en este caso, en este taller, tomé la decisión, oye, ¿por qué mejor no les cuento un proyecto un poquito más en detalle y a ver si eso también les transmite cosas? Entonces ahí váyanme comentando en el chat o vayan ahí diciéndome, oye, sí, la verdad que sí, es mejor que hablemos de esta forma que ir a la generalidad, que sí tengo unos tips generales y todo, porque claramente yo sé que muchos buscan eso, pero personalmente creo que, y para ustedes para aprender, creo que sirve mucho cuando uno conoce un poquito más en detalle el proyecto. Así que ahí váyanme comentando en el chat, ojalá, oye, sí, la verdad que el conversar así nos gusta, nos parece, y así también vamos modulando, modelando la conversación que tenemos con Bernardita y con ustedes. Así que ustedes también me interesa que nos cuenten cosas sobre el problema. Entonces, volviendo un poco, primero introduzcan el problema, vamos de macro a micro. Esa es una enseñanza súper importante cuando uno habla del problema. No me pongan a tirar problemas, a listar miles de problemas. Y una cosa importante aquí que Bernardita dijo también, ¿no? Hay un problema clave importante que es como el problema esencial. Y ese problema esencial se traduce en indicadores súper claros. Y lo hemos hablado en los talleres anteriores, ¿no? Ya sea en este caso muertes, ya sea en otro caso heridos, ya sea en otro caso pérdidas económicas importantes. Tienen que ponerlas en valor. Y probablemente hay un problema madre. Pueden haber problemas mucho más pequeños, pero siempre hay un problema madre que es el que ojalá tengan claro y me encantaría que en el chat pudieran dejarlo. ¿Cuál es su problema madre del proyecto? El problema que de alguna manera mueve la problemática del proyecto. Javiera, dale nomás. Sí, como dato quería agregar de que de Por los favor. proyectos que nosotros recibimos, por lo menos para revisar y para ver sus posibilidades de postulación, este es el punto donde más problemas, valga la redundancia, más problemas hay en el problema. A los investigadores y a las investigadoras que hemos trabajado, muchas veces les cuesta reconocer el problema porque tienen la solución de antes. Exacto. Entonces, el calce problema-solución es un tema súper complejo porque muchas veces tenemos que identificar, tal como decía Antonio, cuál es el problema macro, cuáles son los problemas que vienen desde este problema macro y hacerlos calzar con la propuesta que tienen. Entonces, nuestra recomendación para la investigación aplicada es solucionar problemas que existen y no tratar de adaptar soluciones a problemas que podrían existir. Es como partir al revés un poquito en la investigación aplicada. Ese es como el dato de GT. No, buenísimo, Javiera, porque es exactamente lo que tú dices y lo que tratamos de decir antes, eso como de hacer calzar las cosas a la fuerza es súper complicado, pero dado que ya ocurre, que es una realidad que muchos investigadores ya tienen una tecnología y no la vamos a desperdiciar si ya está ahí, por eso es bueno la cercanía con la industria, o sea, poder hablar con ellos, oye, mira, tengo esto, ¿cuál es tu problema? ¿Dónde crees tú que podría calzar mejor? Porque a veces, de hecho, este proyecto que está presentando Antonio, de verdad que ganó a la tercera vez. O sea, y eso fue un trabajo, digamos, que hicimos al principio, no teníamos ninguna empresa minera, encontramos una minera que estuvo dispuesta a hablar con nosotros, presentarnos su problema, entenderlo bien y encontrar ese calce que menciona Javier y que a veces no es tan obvio. Sí. Oye, súper buena intervención. Así que no, si tienes que seguir interviniendo, Javiera, dale nomás porque esta es la idea, que puedan intervenir. No sé si los demás también un poco vayanme comentando cuál es el problema principal. Si yo les pregunto un poquito en voz alta y si me pueden abrir el micrófono, ¿cuál es el problema madre de su proyecto? El problema importante de su proyecto, como el de este proyecto que es la ventilación bajo demanda, ¿no? Y los problemas que conlleva esto. ¿Cuál es la necesidad o problemática más importante, la más potente de su proyecto? Y esto lo preguntamos siempre, ¿no? ¿Cuál es la problemática más importante y cuál es la cifra o algún indicador que respalde que esta cifra importa, ¿no? ¿Por qué importa? Importa porque se pierde mucha plata, porque a alguien le afecta mucho, cómo le afecta. Tenemos que tener alguna indicadora. Y yo también soy defensor de que los indicadores cualitativos son igualmente importantes, pero tienes que tenerlo, ¿no? A veces incluso el indicador puede ser satisfacción. Ok, ¿qué nivel de satisfacción hay? ¿Sí? ¿Alguien ahí tiene algún proyectito que nos quisiera contar? Levante la manito y que nos cuente el problema, como les digo por el chat. Los que tienen proyecto ya o tienen en mente postular un proyecto, cuéntenos, pues, ¿cuál es la problemática más importante ahí? Y avísame Bernie, si alguien levanta la manito, prendan la cámara, ojalá, a ver si así también los podemos ver y levantan la mano visualmente. Si no, voy a seguir por mientras, pero para que se anímense a por lo menos en el chat escribir cuál es su problemática y así también les podemos ayudar. Que si alguien ahí tiene, recuerden levantar la manito para poder verles.
Mientras sigo. Y si tienen preguntas, por favor, levanten la mano también. Avisen o incluso interrúmpanme con el micrófono, tengo una duda, no hay problema. Sigo. Entonces, después uno pasa a profundizar ya, va de lo macro y también un tema importante de la problemática, porque es importante, ¿ah? Y esto un poquito es la implicancia del problema, ¿no? Y aquí hay un tema de tendencias también, ¿no? La migración de las operaciones de la minería en Chile a la minería subterránea. Entonces, por tanto, se va a hacer más importante todavía que haya una ventilación segura, una ventilación eficiente, una ventilación energéticamente eficiente también, ojo, que la eficiencia también se puede medir energéticamente y también no solamente a ese nivel de productividad. Entonces, en fin, eh, era un tema que se viene a venir y el proyecto creo que es del año pasado, Bernardita, Sí, del año el pasado. año pasado. Entonces, es súper actual, no es un proyecto hace varios años atrás. Y finalmente la parte que les dije yo, cuantificarlo, cuantifíquenlo. Aquí habían datos súper dramáticos, súper potentes, y que son importantes, porque tienen que ver con el problema, porque a veces nos pasa que buscamos un dato y lo enchufamos y no tiene que ver con el problema. Y acá el dato correcto, concretamente aquí, es que han ocurrido 19 accidentes fatales, y ustedes saben que la minería esta tiene un contador, ¿no? En las faenas de cuántos fatales llevan, ¿no? Y ojalá mantenerlo en cero. O sea, sí debería ocurrir incluso, ¿no? Y por otro lado, lo que decía Bernardita, el problema de la silicosis, la verdad que es súper, súper potente. Y como dice ahí, la verdad que se traduce en pagos no menores. Y hoy día la minería también está en un camino de eficiencia y de reducir costos lo más posible y aumentar su productividad claramente, pero por tanto esto se hace súper, súper importante. No, y Disculpa, aquí una duda en esta Dale, Pablo. Dale, diapositiva. dale. Lo que pasa es que mi duda tiene que ver con cómo acceder a la información, por ejemplo, estos 19 accidentes fatales entre 2000 o 2016, o que Codelco pagó estos 5.000 millones de dólares por silicosis. ¿Eso se los dijo a ustedes directamente la empresa o buscaron, no sé, en alguna base de datos? ¿Cómo fue ese proceso? Bernardita ahí puede dar el dato de cómo Mira, lo Pablo, a veces, a ver, en el caso de Chile hay industrias como la minería, por ejemplo, la salmonera y otras por ahí que están mejor documentadas, ¿ya? Porque suelen hacer estudios gremiales, salen artículos, son de mayor interés, por lo tanto es más fácil encontrar estadística. En este caso puntual, esos datos por los que tú consultan estaban en la red, ya estaban, porque habían sido publicaciones, ¿cómo se llama? Fueron noticias importantes en su momento, por lo tanto se había entrevistado en este caso a Codelco y había revelado esos datos, entonces eso los pudimos encontrar ahí, pero muchas veces pasa que no están, entonces por eso es muy importante el contacto con la industria y los asociados, ¿ya? Las empresas que los van a acompañar en los proyectos. Y justamente, no, porque no es llegar y ponerlo, ok, fírmame la carta, no, si lo bueno es tener entrevistas con ellos, poder conversar, y ellos muchas veces te facilitan esos datos, y otros más, o sea, en este caso puntual, yo hablé con una persona que era de operaciones, y él, por ejemplo, no esos datos porque estaban, pero sí me entregó otros datos que tenían que ver con un tema de eficiencia energética, de, por ejemplo, los ventiladores, cada cuánto tiempo, por ejemplo, se les echaban a perder, porque no es cierto que en las minerías funciona mucho con comunicación a radiofrecuencia, o sea, eso en el fondo son cableados, y tú comprenderás que los camiones que pasan por estos túneles que tienen dimensiones tan grandes, frecuentemente cortan estos cables. Entonces imagínate que cortan un cable, se pierden las comunicaciones y tienes que pasar toda esa operación que era automatizada, porque funciona como con internet, los datos a larga distancia, tienes que pasar un programa manual que es mucho más costoso y más lento, y ellos pierden productividad. Pero a lo que voy, que ahí depende, va a depender de la industria, si encuentras o no datos disponibles en internet, y si no, lo bueno es tener alguna empresa a la cual tú le puedas consultar. No es fácil, pero en la mayoría de los casos igual están dispuestos a decirte algún dato, sobre todo si les interesa el proyecto que tú le estás presentando, si es un dolor importante para ellos, porque a veces, ojo, aquí disculpa que me explaye, pero una vez me tocó otro proyecto que tenía que ver con salmonera, y el investigador lo estaba, ustedes saben que, ¿no es cierto?, los salmones se enferman mucho por enfermedades virales y bacterianas,
y se les da una alta cantidad de antibióticos a los salmones chilenos. Y bueno, esos antibióticos cuando uno se los da en pellet, caen al fondo del mar, y eso genera de alguna manera contaminación porque digamos, hay otros seres vivos que viven en el ecosistema marino, se los comen, y de alguna manera eso va generando resistencia, y eso de alguna manera se ha demostrado que esa resistencia se puede traspasar a nosotros. Bueno, hablamos con varias salmoneras y la verdad es que a ellos ese problema de esa resistencia que se genera en el ecosistema a causa de los antibióticos que le dan a los salmones, bueno, para ellos estaban conscientes, pero no era un problema real. ¿Por qué? Porque la normativa vigente no los obliga a remediar ese problema. Entonces tú sabes que la empresa un poco funciona por incentivo económico. Si a mí la ley no me está regulando y no me exige hacer algo, sí, es un problema, pero no es un problema que me duela, porque no necesito hacer algo. Entonces, conversando con ellos, por ejemplo, sí les interesaba reducir la cantidad de antibióticos que les suministran a los salmones, porque eso de alguna manera nos repercute en el exterior. Ustedes saben que hay muchos países que, digamos, bueno, los antibióticos quedan trazas, ¿no es cierto?, niveles muy bajos de presencia de antibióticos en la carne, digamos, y hay países que esa tolerancia es casi cero. Entonces nosotros por ahí tenemos problemas, y hay algunos mercados a los que no podemos llegar por lo mismo, como Rusia, que es súper exigente. Pero ahí en el fondo lo que iba con esto, el problema es que a veces hay problemas que son reales, pero a la industria no le duele, no le significa nada, no va a estar dispuesto a invertir en una tecnología si es que ese problema no lo No tiene los que obligan. solucionar. Si no los obligan tampoco. Sí. Exacto. Pasa mucho. No sé si ustedes están con algún proyecto que pasa eso. Si la industria no lo obliga, no les interesa. Lamentablemente es así. Y muchos incluso prefieren pagar la multa. Que me pasan varios proyectos, otros varios proyectos. Prefieren pagar la multa. Entonces, si de alguna manera, por ejemplo, su proyecto no les permite ahorrarse esa multa, no les interesa, en verdad. Pagan la multa igual. O sea, si su ahorro es menor, ¿para qué? Pagar la multa. Y eso lamentablemente pasa en muchos ámbitos. Así que Pablo, no sé si eso te ayudó también a orientarte con la pregunta, pero y ahí la DGT le puede ayudar también un montón si necesitas contacto con empresas para poder hacer ese tipo de preguntas, ¿ya? Porque justamente si la problemática les interesa, van a querer también ayudarte. Antonio, de hecho, justamente quería agregar eso porque Diana también nos colocaba aquí, y cómo empezar con ese primer contacto con las industrias. Entonces, igual, de la mano de lo que preguntaba Pablo con el tema de los datos, la DGT cuenta con servicios para validar, por ejemplo, tecnologías. Entonces, nosotros a través de la entrega de disclosure, cuando ustedes nos revelan su tecnología con un TRL3, por ejemplo, que no es algo tan increíble de alcanzar, sino que es un desarrollo medio bajo, nosotros ya podemos empezar a gestionar entrevistas con distintas empresas para validar la tecnología y ayudar a orientar el desarrollo, la obtención de datos, la validación comercial. Entonces, también les voy a dejar el link donde indica cómo entrar y cómo acceder a este tipo de apoyos a través de la DGT. Súper. Ahí Gracias, yo, Javier. Antonio, a lo mejor otra sugerencia que les diría, porque alguien preguntaba cómo generar ese primer contacto. Miren, lo que no les digo que sea fácil, pero funciona, es activar sus redes de LinkedIn, ¿ya? Si a ustedes les interesa alguna industria en particular, busquen qué empresas son relevantes en esa industria, agreguen a personas de ese sector, personas obviamente que sean, por ejemplo, no sé, no van a contactar a lo mejor al gerente de marketing o al gerente de recursos humanos, porque esa persona no tiene que ver con la problemática que a ustedes les interesa. Generalmente es más un gerente de investigación, un gerente de R&D, un gerente de operaciones. Esos son como los más atingentes a lo que hacen ustedes. Y muchas veces estas personas están dispuestas a aceptarlo en su red como contacto, y tienen la generosidad de darles un tiempo, y ustedes pueden consultarle: hoy soy un investigador, me interesa tal tema, quiero documentarme más, podemos tener una reunión de unos 15, 20 minutos. Entonces de ahí ustedes van en el fondo generando estos vínculos y conociendo más del problema que les interesa resolver. Sí, investigadoras y investigadores, con respecto a este tipo de reuniones, por favor, siempre tener ojo con la información que se revela. Ojo ahí,
De Sí, repente es súper interesante conversar y es súper bueno lo que dice Bernardita, las redes que uno puede empezar a armar a través, aprovechemos las redes como LinkedIn para poder conectar con distintas entidades y distintos personajes que pueden participar en nuestra tecnología, pero siempre ser muy cuidadosa con la información que se revela. ¿Por qué? Porque sobre todo en la investigación aplicada, si tenemos pensado en algún momento trabajar con protección de la propiedad intelectual, hay que ser un poquito más cauteloso con lo que se revela. Validar, por ejemplo, beneficios o las necesidades, o mira, yo tengo esta propuesta que te ofrece esto, pero por ejemplo, formulaciones, metodologías, técnicas, todo eso mantenerlo siempre en resguardo. Sí, ahí ¿Sabes qué? complementando. Sí, dale, Marjorie. Marjorie, Sí, que te ibas hola, a ¿cómo hablar. están? Hola, hola. ¿Sabes qué? Yo estoy en un proyecto, bueno, de hecho lo que me motiva a estar acá es porque estoy en un magíster acá de la universidad, Súper. pero estoy haciendo un diseño, un modelo de negocio. Entonces, claro, o sea, cuando nosotros vemos los TRL, igual uno siempre lo asocia como algo más ligado a otro tipo de ingenierías, por decirlo de alguna forma, ingenierías como un poco más duras, hacer como en esa línea. Yo entiendo que por los TLR yo ya estoy como en un nivel 7 u 8 porque es un modelo de un diseño ya. Entonces, en esa línea lo que se me ha complicado mucho cuando he ido a hablar con las personas es que lo primero que te preguntan, acaso, cuando tú le haces una pregunta, ¿acaso tú vas a estar trabajando y tú le vas a ir a preguntar al vecino? En el fondo porque no quieren revelar datos y eso se entiende. Hay un tema de confidencialidad y entonces en esa línea es, claro, se hace difícil porque en el fondo hay un tema de un vínculo, hay un tema de confianza, y lo primero que te preguntan es, ¿acaso vas a trabajar esto, me lo estás ofreciendo a mí o son a todos los del sector? Entonces, ahí cómo lo hacemos, yo lo estoy viendo ahora ya desde una visión macro y levantando ya datos a nivel como general, que hay harto en el sistema, yo estoy relacionada con los quesos. Entonces, es un círculo que además de eso igual es súper cerrado, no es, no, por algo hay, casi no hay sommelier acá en Chile, entonces es un círculo muy específico. Entonces en esa línea a mí se me ha hecho difícil el, en el fondo se me ha hecho muy difícil el generar o sea, el generar el proyecto como tal. Yo sé que lo que estoy pensando tiene alcance, el tema es que la validación ha sido lo complejo. Porque como bien dice Javier, ¿hasta qué punto tú revelas o no revelas? Sí, no sé si puedo intervenir yo desde el punto de la DGT porque esto tiene que ver un poquito más con el área de transferencia, más que con lo de formulación. Sí, es complejo, Marjorie. Muchas veces las empresas están súper temerosas a entregar información y también están siempre pensando en qué voy a ganar yo al entrar en este proyecto, que es como lo que decía Antonio. O sea, si esto a mí no me toca o no me duele económicamente, aunque no nos guste, no van a participar. En este punto, nosotros lo que recomendamos es evaluar bien el tipo de asociado con el que tú quieres participar. De repente uno piensa siempre en las empresas como más grandes, porque son las que, no sé, puedes tener un licenciamiento a futuro mayor, pero a veces incluso las empresas más pequeñas nos ayudan a validar este nivel de desarrollo y TRL en el que nosotros necesitamos estar para tener una transferencia más efectiva. Ahora, tú me dices que tu tecnología está más o menos en TRL7, eso significa que está validado en un entorno real, ya fue puesto en ejecución en un entorno real, 100% real, bajo Lo las que pasa mismas es que variables. Ujú, perdón, dime. lo que pasa es que hay un e-commerce que está funcionando, o sea, casi todos tienen página web, usan WhatsApp, Perfecto. hay tecnologías de la información con las que se manejan, por lo tanto, eso es algo comprobable, algo que está en Claro. ese mundo. Cuando nosotros entramos en conversaciones con empresas y que les duele un poquito soltar la información sin nada a cambio, nosotros primero le decimos, mira, podemos conversar bajo un convenio o un contrato de confidencialidad, como para que ambas partes estén conformes. Acude a nosotros a la DGT, nosotros te ayudamos con la formulación y en la creación de este documento. Después, lo que nosotros ofrecemos cuando ya sabemos que es un asociado que es responsable con la cooperación, está interesado en participar en esto, siempre y cuando ellos quieran participar, ya sea con aportes
monetarios, incrementales, con aportes en el desarrollo, etcétera, etcétera. Ofrecemos, por ejemplo, preferencias en la licencia. Le decimos, mira, si tú me apoyas, nosotros durante 6 meses solo te vamos a dar preferencia a ti. Si tú no quieres licenciar con nosotros, puede ser una patente, puede ser know-how, puede ser un secreto industrial, lo que salga de este proyecto. Si tú no quieres licenciar durante estos 6 meses, ahí recién vamos a entrar a negociar con otro. Entonces, le vamos dando como ciertas zanahorias, entre comillas, sin comprometernos siempre al 100% y diciéndole, mira, esto te podemos ofrecer. Y a medida que la tecnología va avanzando, nosotros como DGT apoyamos a los investigadores y le vamos a diciendo, ya a la empresa, realmente, ¿qué tan interesados tú estás en esta tecnología? Ya tenemos ciertos resultados. Mira, ¿te parece que avancemos por este punto? ¿Te interesa que nosotros lleguemos a licenciar contigo? Pero este tema de las negociaciones no podemos tirar toda la carne a la parrilla al tiro porque no sabemos cuáles van a ser los resultados de tu proyecto ni el valor que puede tener al finalizar. Pero siempre pequeñas zanahorias. Partiendo primero, resguardemos los datos, contratos de confidencialidad. Después, ¿quieres participar con nosotros? Perfecto. Si tú participas con nosotros, vas a tener un beneficio por cierto tiempo. Si no lo quieres tomar, nosotros vamos a negociar con otro. Entonces, de a poquito ir avanzando en capturar esta confianza que la empresa necesita. Pero cualquier duda, si tú necesitas estos convenios de confidencialidad o una estrategia de negociación, contáctate con nosotros y lo vamos revisando muy específico con tu proyecto para ver qué tipo de empresas es con las que estás tratando, cómo podemos llegar a ellas y cuáles son las zanahorias para poder capturar la confianza. Ya, Súper, muchas gracias. Gracias. Súper bien que... Francisca, perdón, ahí Dale. Francisca Veroiza tenía una pregunta, pero probablemente va más para Javiera. Dice, ¿cuánta info podemos Ah, revelar? no sé si la Javiera Sí, quiere responder un poquito antes de seguir. sí. Muy similar a lo anterior, el cuánto va a depender específicamente del proyecto. Cuando hablamos de ciencias un poco más duras, en el área de las ciencias sociales de repente es un poco complejo determinarlo, pero cuando hablamos de ciencias un poco más duras, como productos, metodología, formulaciones, etcétera, uno sabe claramente hasta dónde llegar. Todo lo que tiene que ver con el cómo hacer, nosotros lo mantenemos en confidencialidad. ¿Qué es lo que revelamos? ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación y de la adquisición de estas nuevas tecnologías? Y vuelvo a apuntar a lo que decía Antonio. ¿Cómo capturamos y qué es lo que queremos revelar? Si nosotros vamos a una empresa y le decimos, si ustedes aplican esta tecnología, podrían ahorrar tanto. ¿Por qué? Porque nos sumamos a tal ley, por ejemplo, que ahora está en vigencia o tenemos ciertos beneficios en comparación a nuestros competidores. Entonces, eso sí es lo que revelamos. Beneficios, costos que podemos ahorrar, a qué leyes nuevas nos podemos estar sumando gracias a esta adquisición de la tecnología. Todo eso revelamos, muy comercial y muy de marketing, lo que llevamos a las empresas. Todo el know-how, nada se revela hasta que haya un convenio o un contrato de confidencialidad detrás donde podamos nosotros sentirnos con la seguridad de que si revelamos algo y la empresa incumple, hay sanciones legales detrás. Entonces, caso a caso se revisa, pero más o menos a grandes rasgos eso es lo que podemos comentar. Súper buenos inputs. Gracias a todos los que han ido compartiendo y por favor, dense el espacio porque dejamos esta presentación intencionadamente con espacio para preguntas. Por eso mismo les decía, prendan la cámara, háganos saber que están ahí para que justamente podamos hacer una conversación, aunque no tengan un proyecto, pero quieren un proyecto, como dice ahí Javier, a la DGT, y nosotros estamos acá para justamente ayudarle a que ese proyecto avance, pues. Que hoy día salgan con una nueva conversación, una nueva tarea, una reunión, para que ese proyecto se pueda hacer realidad. Como decía, también tengo algunos tips generales, ¿no? Que esto es importante. Efectivamente, aquí tienes que dejar claro el problema oportunidad porque, y lo dijo la Javiera y lo teníamos acá, no estábamos de acuerdo, la coherencia. ¿El problema tiene relación con la solución? O sea, tú ayudas a solucionar el problema. Por ejemplo, en este sistema de ventilación, ayuda a reducir las causas por silicosis, ayuda a reducir los fatales, y claramente sí, porque de alguna manera minimiza los accidentes, minimiza los problemas de ventilación. Entonces, tiene directa relación. Entonces tengan cuidado con eso, porque el cliente les va a preguntar, más aún como dice Javiera, si les van a presentar los beneficios. Tiene que ver la problemática con la solución. En general, como tip también, cuando ustedes presentan ante una empresa, concéntrense más en el valor que en la solución misma. En la solución con suerte va al final y cuentan muy pocas cosas, pero más bien cuentan la problemática que identificaron ustedes, cómo las ayudan a solucionar, y el resto es conversar. Entonces, apóyense harto en la DGT porque ellos efectivamente tienen mucho más clara la frontera y como han pasado por miles de proyectos, saben un poquito hasta dónde dar, y por otro lado lo de la zanahoria es importante porque algo hay que darles y las empresas en general son súper a veces, te piden cosas
te piden como muestras también de fe. Así que bueno, como consejo también es justamente tener claro a quién afecta el problema. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, oye, para el proyecto que quieren, están interesados, ¿a quién le afecta el problema? Que no necesariamente va a ser el que paga al final, pero ¿a quién le afecta? Pues en este caso le afecta a los operarios, a los mineros, ¿no? El que paga es otro, pero ¿a quién le afecta? ¿Tenemos claro a quién le afecta ese problema? ¿Sí? Y por otro lado ahí justamente la brecha y el no estar resuelto. Eso es súper importante porque tenemos que contar también, y probablemente hay soluciones hoy día que están dando vuelta, hay soluciones de ventilación que están en el mercado, y hay una parte poco más adelante, y la Berni les contará un poco más. Hay soluciones, y el tema, y casi otro tip también, si ustedes le dicen al cliente no hay otra solución como la nuestra, les van a cerrar la puerta al tiro. No va a ser difícil defender eso, porque aunque no tengan un competidor directo, siempre van a tener un complementario, un sustituto. Ojo con eso, siempre va a haber un competidor, y aunque ustedes sean el mejor del mundo mundial, como diría la canción, no importa, tienen que defenderlo y fundamentar. Ok, si son los mejores, compárenmelo con los otros. ¿Qué hacen los otros y usted qué hace además? El salto de valor, y un concepto que me gusta usar a mí, es el salto de valor el que me gusta para poder mostrar efectivamente cómo nos distinguimos y cómo fundamentamos por qué el problema no está resuelto hasta el momento, porque probablemente el problema no está resuelto por costo, por tecnología, hay varias razones ahí detrás. Entonces tienen que saber fundamentarlo, no de palabra, no porque nosotros somos los mejores, sino porque efectivamente hay datos, tanto a nivel de competidor y tanto a nivel de que, por ejemplo, las tecnologías son muy caras. ¿Sí? Y esto también, bueno, lo generó Bernardita el año pasado, estaba re bueno, ¿no? Que son, ¿qué pasaba con las evaluaciones de proyectos? También son como los condoros, ¿no? Son como los problemas que han tenido los proyectos, principalmente en dos ejes, ¿eh? En caso del problema y la oportunidad, antecedentes, ojo con las fuentes, sean fuentes actualizaditas, bien recientes, tengamos cuidado que no ponga, ojalá en general Bernardita, no sé, hay que poner como dato a lo más 3, 4 años ya antes, pero ya más allá de eso, no sé, si pone un dato hace 10 años va a ser difícil de defender. O sea, y sobre todo yo creo que, bueno, mira, a ver, una cosa, o sea, siempre la idea es que sean recientes, bueno, si pueden ser del mismo año o del año pasado, eso sería lo mejor. Idealmente Exacto. tampoco más allá de 4 años. Ahora, claro, hay industrias que de verdad no tienen mucha información o, por ejemplo, podría ser que alguna de su tecnología, el usuario final, por ejemplo, fuera la población, pero ustedes necesitan determinar cuántas personas hay, por ejemplo, entre, no sé, 18 y 40 años, que en el fondo ahí dependeríamos del censo, que es la principal estadística que hay de población, pero sabemos que las estadísticas del censo se hacen cada 10 años, la última es del 2017, entonces por ahí claro, a lo mejor se acepta que sea una estadística más antigua, porque no, de verdad que el censo no se hace todos los años, entonces es como que probablemente el evaluador va a entender que, claro, no hay por ahí cifras entre medio, a no ser que uno también podría darse el tiempo de tomar la cifra del 2017 y a lo mejor aplicarle algún crecimiento, porque uno por ahí encontró un dato de que dice, mire, la población en promedio crece un 1% al año, entonces uno podría tomar esa cifra del 2017 y corregirlo por un 1% por todos los años que han pasado entre el 2017 y el 2022, sería otra manera. Pero por eso digo, o sea, lo ideal es que sea lo más reciente, pero de repente hay que también, bueno, batírselas con lo que hay industrias súper rebuscadas, o sea, no, hay unas que son súper específicas y que probablemente no va a haber mucha data, y si es que hay, es de algún estudio que se hizo alguna vez, y bueno. Sí, o bien, bueno, hay una charla de mercado y todo, pero claro, hay que calcular a veces las industrias, el mercado, y bueno, vamos a hablar de eso ahí, a que el cálculo se hace un poco más difícil y a veces hay que calcular la cantidad de empresas, por lo que pagaría cada empresa, y así calculas el mercado, o la cantidad de personas que consumiría esto, etcétera. Hay varias formas ahí, efectivamente, más aún cuando trabajamos con innovación, con investigación y desarrollo, los mercados hay muchas veces que hay que sacar, no datos de la manga, pero hay que buscárselas para poder generar datos. Hay alguien que deja una pregunta. Sí, Seguro decía que las industrias efectivamente fijan su ruta de objetivos para 10 a 20 años. La ruta, por ejemplo, circular hace 10 años, la ruta minera. Efectivamente. Y curioso que las rutas son hace 10 años, pero las industrias están cambiando ya cada 5, cada 4, 3 incluso. Así que la verdad que es interesante eso, de que las rutas hacen cada 10 años, pero hoy día hasta esos 10 años, hasta yo diría que es algo a reformular, porque cada vez hay cambios más vertiginosos. Pasando al siguiente eje, la solución.
¿En qué consiste el proyecto? Y esta es una parte importante que yo le doy importancia en cuanto hay que ser súper claro y aquí les vamos a dar un poquito una estructura también basada en este proyecto que les contábamos de Bernardita, ¿no? Y aquí, ¿cuál es la gracia de este proyecto, no? Y aquí lo presento un poquito muy brevemente y la Bernardita podrá ahondar si quiere ahondar en algo, ¿no? Pero primero como descripción, esto es un sistema de comunicación inalámbrico, que justamente la característica que tiene lo que permite es el monitoreo remoto, que es un tema re importante en minería, que cada vez más estamos hablando de esta minería 4.0, por tanto, son importantes tecnologías que se puedan manejar de forma remota y por otro lado que usen tecnología de inteligencia que les permita gestionarla de una forma tanto en tiempo real como también de una forma eficiente. Y la verdad que las tecnologías hace rato permiten aquello. Y esta tecnología, curiosamente, claro, usa, no me acuerdo cómo se llama, algo de cuántico, y era un poquito más, era una tecnología por dentro, bien distinta, pero ojo, porque a veces eso quizás a la empresa no le interesa tanto. Si bien, por otro lado, la tecnología que está detrás o la metodología, como decía Javiera, que está detrás, es súper potente y permite que esto no sea como un buen sueño, sino que efectivamente sea realidad, bueno, ahí quizás puedan ahondar después que se firme un NDA, un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Pero antes de eso, más bien contar a nivel súper general y como dice ahí, cuenta los beneficios, ¿no? Permite el monitoreo en forma remota, un circuito híbrido, perfecto, y se puede montar en personas como en equipo, súper bien. Si se dan cuenta, hay una descripción general, ¿sí? No sé si hay alguna cosa más que quieras agregar a la descripción de la solución, Bernie. Mira, en este caso, yo te diría que la mayor complejidad al hablar de la solución era la siguiente, eh, porque en el fondo es un sistema, ¿ya? Y como sistema está conformado de varias partes, ¿ya? En este caso, el investigador está desarrollando un dispositivo de comunicación, pero a la vez ese mismo dispositivo tenía sensores en su interior que captaba posicionamiento de objetos, de personas, podía medir gases y otras cosas. Pero esa era una parte, esa era como el hardware quien dice la solución, pero después está todo lo que tenía que ver con, bueno, software por un lado, pero también lo importante acá en específico era justamente lo que no se ve y que hace que sea un sistema, porque estos dispositivos de comunicación eran híbridos, transmitían en dos, como quien dijera, frecuencia, porque ocupaba la radiofrecuencia, que es lo que actualmente ocupa principalmente la minería, pero también utilizaba algo que los investigadores han estado trabajando en toda su línea, que es como la luz visible, ¿ya? Luz visible se le llama, por ejemplo, a la luz que emiten los LED. Y que se utiliza bueno, en hartas partes del mundo para transmitir información, digamos. Como lo fuera un router, pero acá estos dispositivos a través de la luz visible transmiten datos. Entonces acá estos dispositivos tenían esta cosa dual de transmitir la información de estos dispositivos. ¿Por qué? Porque justamente el problema que tenía la minería era que los dispositivos actuales funcionan, o sea, los dispositivos actuales, hay muchas empresas muy buenas a nivel mundial que tienen dispositivos súper sofisticados, sensores muy buenos de medición de gases, pero justamente ahí estaba el problema que atacaba esta solución, porque es el problema de la comunicación de estos sistemas, porque funcionan con radiofrecuencia y como les dije, la radiofrecuencia va por los cables y estos cables se cortan frecuentemente. Creo que la mina me dijo que de repente se les podían cortar hasta 5 veces en la semana, entonces imagínense lo que eso significa para la mina, dejar de transmitir datos y tener que pasar un sistema manual y no automatizado. Y eso con los consiguientes aumentos en el uso de energía, porque probablemente van a utilizar los equipos de ventilación más tiempo del correspondiente, etcétera, etcétera. Entonces, acá la complejidad era cómo logro dar a entender eso, que está conformado por un software, un hardware, y explicar cómo funciona justamente la comunicación, porque por ahí en una diapositiva se habla del uplink y el downlink, que esto quiere decir, yo estoy en la mina, pero ¿cómo se llama? Las salas de operación de las mineras están generalmente en la superficie, entonces yo tengo que extraer todos estos datos desde abajo, de cientos de a veces de kilómetros, hacia la superficie, y después ellos mandan, de alguna manera se toman decisiones y mandan una instrucción a los equipos, y eso es lo que ellos le llaman el downlink. Entonces, cómo ellos con su sistema hacían que
en algún caso operara con, por ejemplo, con radiofrecuencia y en el otro caso funcionaba con luz visible, ¿ya? Entonces eran como las complejidades de describir esto. Entonces, de repente, en este caso, hay que explicar cómo funciona. No basta decir, mira, la solución es esto y esto otro. A veces, para que se entienda a cabalidad, hay que decir cómo funciona y cómo se inserta y conversa con los sistemas que ya existen, porque a veces no es que uno venga y vaya a arrasar con todo lo que tiene la minera, o sea, a veces nuestra tecnología tiene que conversar con las otras, y eso el evaluador también le tiene que quedar claro. Entonces, por eso la solución de repente en algunos casos, sobre todo cuando son sistemas, y no es un producto tangible, una cosa en particular, hay que tomarse el tiempo de explicarlo súper bien. Y ojo, a veces los investigadores, como son sus tecnologías, saben muy bien cómo funciona, pero el problema es que eso está en sus cabezas, entonces hay que pensar que el que lo lee es otro, y uno tiene que ser lo suficientemente claro, explicativo e ilustrativo para que ese evaluador lo pueda entender, porque ese evaluador cuando esté revisando nuestro proyecto no nos tiene al lado para preguntarnos todas las dudas que les pueda surgir. Entonces esto tiene que ser como súper autoexplicativo, clarito, como digo yo, a prueba de tonto, digamos. Súper. Gracias, Bernardita. Si tienen preguntas, acuérdense de irnos dejando en el chat y levanten la mano nomás. Nosotros, la presentación no es tan larga por lo mismo. Entonces, otra cosa importante es esta parte de mostrar la solución, ¿eh? Que algunos proyectos no lo hacen y la verdad que es un trabajo que muchas veces los invito a que lo hagan no solamente ustedes solos, sino que lo hagan en equipo y traten de poder mostrarlo a otra persona, incluso a la DGT, para que les ayuden a construir una visualización de cómo funciona el proyecto, porque esto es súper importante, incluso con el cliente. Si ustedes pueden reunirse con el cliente y mostrarles una figura de la solución, más que decirles cómo ponerles un texto eterno, mejor todavía. Es súper importante esto, que lo puedan explicar, que puedan ver, y aquí de alguna manera se muestra un poco la complejidad, ¿no? Y muchas veces, a veces es mejor una imagen que un texto lineal, que la imagen permite comunicar muchas veces la complejidad del proyecto, ¿no? Y pueden ir explicándolo por parte, como dice Javiera, pueden contar lo que quieran contar, pero el mostrar tiene que haber una figura, y en todas las formulaciones exitosas que hemos ayudado a postular y las que hemos visto, siempre hay una visualización relativamente clara de cómo funciona, y con una explicación conjunta abajo si es demasiado compleja de entender. Y esta parte es re importante, ¿eh? Que obviamente me acorté, pero aquí efectivamente somos el mejor del mundo, pero a la vez también hay competencia. Entonces aquí justamente habían varias como aristas de este tema, ¿no? Entonces, por un lado, estaban los sensores para proveer soluciones para monitorear gases, primer tipo de soluciones, y las otras son soluciones de monitoreo y control. Entonces, de esa forma cubres todo, porque el proyecto efectivamente era una integración de varias cosas, era integración de sensores, como también sistemas de monitoreo y control. Por lo tanto, tengo que mirar si no hay nada conjunto que hay. Soy único, pero por separado sí hay. Entonces, y aquí, obviamente, por eso puse los puntos suspensivos, y ahí en la formulación Bernardita con el equipo del proyecto detallaron un poco, incluso cómo se caracteriza cada una de ellas, que eso es súper importante. Tener claro qué solución, y a ustedes les pregunto, incluso en su proyecto, ¿qué competidores tienen? ¿Qué proveedores de soluciones hay? ¿Qué tienen? ¿Lo saben en detalle? Si no, tienen que investigarlo, ir a la página de la empresa, el fabricante, ver la solución que tiene, buscar la descripción, para también, como digo, mostrar el salto de valor. No sé si ahí, Bernie, si quieres ir agregando algo sobre la solución, dale nomás. Yo voy avanzando nomás, pero para que no me quede con la presentación arriba. No, o sea, yo creo que lo que dices tú es súper importante. Uno como que uno no puede dar a conocer cuál es el beneficio real de la solución de uno, cuáles son sus ventajas tecnológicas respecto a lo que hay, si es que uno no conoce bien lo que hay en el mercado. Y para eso también ayuda mucho hablar con el potencial cliente o actor al cual uno quiere beneficiar, o sea, porque ellos actualmente como que de alguna manera u otra los problemas los tratan de resolver de alguna manera. Entonces es súper importante cómo lo están solucionando en la actualidad, cómo es esa competencia, cómo son esas soluciones que ellos utilizan en la actualidad, y preguntarle justamente dónde están los problemas de esa tecnología o lo que no logran resolver del todo, justamente para poder yo relevar cuál va a ser el valor diferencial de mi tecnología. Si yo no conozco bien lo que hay, no voy a poder salir a vender el día de mañana bien
mi solución. Porque alguien me puede cuestionar, o sea, de hecho a nosotros nos pasa hoy, pero si dispositivos de comunicación existen mucho y funcionan súper bien, claro, pero es que justamente ahí el problema de este proyecto era, ok, pero ¿cuáles son los problemas que tienes tú con estos dispositivos? Ah, sí, es que pucha, funcionan con radiofrecuencia y los cables se me cortan. Ah, ok, entonces acá el problema va por el lado de la comunicación, que sea robusta, que a ellos no se les corte. Bueno, a lo mejor nada va a ser perfecto, va a tener algún problema, pero en el fondo yo estoy atacando la frecuencia de los problemas comunicacionales que ellos tienen. Entonces, por eso es súper importante entender lo que hay en el presente y preguntarle en el fondo a la empresa o a la persona con el problema que yo quiero resolver, qué es lo que no le está funcionando bien con lo que existe actualmente, para yo poder entender bien cuál es mi valor. Súper, Berni. Gracias. Voy a tomar una pregunta, voy a cerrar esta sección y respondo a la pregunta, ¿ya? Y ahí me ayuda Berni también, o si Javiera también quiere sumarse a responderla. Pero para cerrar esta parte voy a proyectar lo último, queremos hacer un break, por si acaso. Estábamos conversando con Javiera, vamos a hacer un pequeño break, porque también para que vayan un break. Break, como dice una amiga, break biológico. Es importante la coherencia, lo vamos a recalcar porque es súper importante. Fit, problema, solución. Y como digo ahí, ¿qué problemática, qué atributo especial de la solución ayuda a resolver la problemática específica? Como dice ahí, la línea argumental. Y por eso que nosotros le estamos mostrando párrafos de la postulación para que vean cómo se desarrolla. Y después van a tener la PPT y van a tener la grabación para revisar algunos aspectos en particular. Las evaluaciones de proyectos. ¿Qué pasaba en la solución? Como dice ahí, lo comentó la Javiera. ¿Cómo la solución logra el beneficio que ofrece? ¿Qué beneficio ofrece? ¿Está claro? ¿Está cuantificado? ¿Lo están midiendo? Porque eso también es súper difícil. Por ejemplo, y en el proyecto se los voy a mostrar un poquito más adelante, si mal no recuerdo, cuantificar cómo este proyecto ayuda a resolver el problema. Ayuda el tema de fatales, obviamente la minería tiene un costo gigante asociado, claramente no podemos cuantificar el costo de una vida, pero efectivamente hay costos asociados, ya sea costas legales, indemnizaciones, etcétera, que son súper medibles y pueden conseguirse datos preguntando, porque la verdad que son obviamente indemnizaciones millonarias. Y por otro lado, la diferenciación, como tiene que ver con lo que estamos hablando. Se tiene claro el grado de novedad, que bueno, tiene que ver más con el tema científico del estado del arte, ¿no? Tiene que haber un estado del arte bien fundamentado, que muestre que el proyecto de alguna manera está en la frontera tecnológica, pero a la vez, por otro lado, como si se dan cuenta, son los dos lados, el lado científico y el lado mercado. En el lado mercado, mostrar la competencia claramente. Dígame quiénes son los competidores, empresa 1, empresa 2, empresa 3, y descríbame la empresa tal como lo vimos en el párrafo anterior. Entonces, tengan ojo con eso, porque son de las cosas que más se caen cuando cuentan de la solución. La explican súper bien, pero cuando van a la parte importante que es el beneficio y la diferenciación del estado del arte y la diferenciación respecto a la competencia, pucha, quedan súper atrás. Y voy a parar acá para responder la preguntita y nos vamos al break, ¿les parece? Entonces, voy a mirar. Dale, Gonzalo. Sí, ahí venía, no sé si quería ayudarme acá, pero sí, voy a responder primero yo, después tú si quieres súmame, pero si postulando un proyecto la respuesta es los objetivos no son coherentes con el instrumento, ¿qué significa? El instrumento es el concurso, la solución en sí. O sea, los instrumentos tienen objetivos específicos en las bases técnicas y es importante leerlos bien porque a veces justamente, por ejemplo, un objetivo dice permitir, no sé, pues que el proyecto pueda llegar hasta fase de validación y tu proyecto está más adelante que eso, o está mucho antes de eso, está en fase idea. Entonces, es más que nada eso. Ahí un poco el error quizás es que probablemente no hay un calce con el instrumento. Porque, como te digo, varios errores que pasan es porque postulo, no sé, por una idea para un financiamiento que es etapa de validación o posterior. No sé, pues tengo un TRL2 o 3, tengo una línea que pide TRL5, TRL6. Hay algunos proyectos que están como en el intermedio, sí, instrumento igual concurso, sí, se refiere al concurso. Gracias, Berni. O la línea de financiamiento, se le llama de esas tres formas: instrumento, concurso, línea de financiamiento, son sinónimos. Entonces, ojo con eso. Hay veces que los proyectos efectivamente fue un error de entendimiento, pero hay otros proyectos, como digo, nada que ver, que es una línea para TRL3 y tú tienes un TRL, o al revés, perdón, tienes un TRL3 y la línea es para TRL6. Entonces, ahí lo que te invito es justamente a revisar bien las bases técnicas, revisar bien cuáles son los objetivos en cuanto a qué tipo de tecnología te piden, por otro lado, cuáles son los resultados esperados del instrumento. Una parte importante que uno no lee muchas veces en las bases es leer los objetivos específicos de la línea y los resultados que se buscan. Siempre están las primeras 3 páginas.
Y lo otro también puede que también no haya sido, no haya sido la línea adecuada para tu proyecto, ¿no? No lo conozco en detalle, pero eso es lo que te podría sugerir. Bernie, si quieres agregar algo. Sí, ahí yo creo que también otra acotación al respecto es que, por ejemplo, a ver, los dos clásicos FONDEF es el FONDEF IDEA I+D y el FONDEF IDEA IT, que la lógica es que uno está como, tiene un estado de desarrollo el I+D mucho más básico, que al menos en las bases espera que lleguen a un TRL 4, 5, como mucho, una validación a nivel de laboratorio, un prototipo todavía más bien básico, digamos, y después el IDEA IT es al revés, o sea, ya en el fondo yo ya he transitado por un cierto nivel de desarrollo, ya tengo un prototipo que probablemente he validado a nivel de laboratorio y en el fondo ahora yo tengo que darme un salto y lograr una validación ya a nivel industrial, en un entorno relevante, con alguna empresa. Entonces, eso es como lo primero que hay que tener claro. Ahora, otra cosa que me he fijado que varias veces bajan harto puntaje en el caso del FONDEF IDEA I+D, es que este en el fondo pide que uno, porque uno va a plantear una hipótesis, ¿no es cierto?, científico-tecnológica, entonces de alguna manera piden que esa hipótesis de alguna manera se base en algún resultado científico que ustedes ya tengan, pero que obviamente ese resultado científico esté relacionado con la hipótesis que yo quiero establecer, porque a veces por ahí postulan proyectos donde tienen resultados científicos, pero no son tan directos con lo que yo estoy planteando más adelante. Es como un resultado más preliminar aún. Entonces el evaluador dice, o sea, oye, ¿en qué estás sustentando esta hipótesis? No me queda claro en base a qué tú la estás planteando. Entonces a lo mejor ahí habría que esperarse un tiempo, seguir un poco madurando esos resultados preliminares científicos, pero fijarse bien que haya coherencia en esos hallazgos, a lo mejor resultados científicos preliminares y la hipótesis que yo estoy planteando. Sí, sí. Quisiera ahí, complementar ahí por un favor. poquito para dar relevancia a todo lo que ha dicho Antonio y Bernardita, es que nosotros como DGT apoyamos en estos casos, o sea, ustedes entran a la página de DGT y hay un apartado que dice postula tu proyecto, que es para apoyo a todos los proyectos de financiamiento externo, cualquiera sea. Ustedes se contactan con nosotros nos reunimos con ustedes en una pequeña reunión, ustedes nos cuentan su idea y nosotros podemos decirle, mira, ¿sabes qué? Tu idea no calza para este fondo, pero podríamos trabajarlo para el siguiente. Nos ha pasado que investigadores llegan con dos ideas pensando que los dos pueden ir a un fondo y finalmente, como dice Bernardita, uno queda más calza más para el IDEA I+D y el otro para el IDEA IT, dependiendo del nivel de desarrollo. Así que cualquier idea, no tengan miedo de pensar de que chuta me van a decir que no. Probablemente puede que no calce para un fondo, pero hay muchísimos más en los cuales podemos proponer y empezar a trabajar incluso antes que se abran las postulaciones, cosa de que cuando el plazo esté abierto tengamos la idea súper lista, a través de Manuel igual o a través de la página web de la DGT en el área donde dice apoyo. Ahí aparece como todos los apoyos que nosotros podemos brindarle. Súper, súper. Incluso le diría a Paola desde ya, manda ahí un correo a la Javiera, al equipo de la DGT, para que puedan dilucidar, porque efectivamente dijo Bernardita, hay proyectos que a veces han tenido postulado 3 veces y lo logran, entonces, por tanto, si no te salió ahora, probablemente la siguiente sea. Por lo mismo, contáctalos para revisar y que justamente en la reunión, además de conocer el proyecto, te puedan ayudar a hacer ya, esta fue la razón, esto pasó, para que la próxima vez no vuelva a pasar el mismo error, ¿no? Y no caigan 2 meses, se tropiecen 2 veces sobre la misma piedra. Así que eso, gracias por las preguntas. Eso, me interesa que sigan preguntando. Vamos a hacer un pequeño break. Entonces estoy mirando la hora y para no perder tanto tiempo, ¿les parece que volvamos a las 10:30 acá? ¿Sí? Voy a poner pausa. Entonces voy a reiniciar y vamos a continuar con la última parte, que nos quedan un par de cositas más nomás, que creo que son importantes también. Y por favor, aprovechen, vamos a dejar un espacio para que ustedes pregunten. Y si no, terminamos antes, pero lo ideal es que ustedes pregunten nomás, pregunten libremente si hay algún otro aspecto que nos faltó, porque obviamente este taller fue construido en base a lo que creíamos que era lo más importante señalar de los proyectos en general. ¿Cuál es el impacto del proyecto a este tema del mercado y el modelo de negocio? El impacto, como también adicionalmente, que tiene que ver también con la solución, es otro tema súper importante. Y aquí tiene que ver con lo que hablábamos con Bernardita, ¿no? Y Javiera también lo señalaba.
es importante cuantificar el ahorro que podría tener una minera, el factor de accidentabilidad y por tanto, y ahí si se dan cuenta incluso estimaron las pérdidas producidas por los accidentes, lo que les comentaba yo, el valor por accidente y probablemente el valor se mantiene y las mineras tienen valores un poco distintos pero no varían mucho. Entonces es importante medir el impacto y si se dan cuenta, siempre acá se mencionaban estos dos aspectos, ¿no? El aspecto energético y el tema accidentabilidad como los dos principales impactos que tenía este proyecto, ¿no? Como a nivel de problemática. Entonces, hay que ser coherente. Pues, ¿cuál es el impacto? Ok, ¿cuánto te ahorras en energía y cuánto ahorras también en temas de accidentabilidad o reducción de la accidentabilidad que tiene esta tecnología, lo que permite usar? Esto otro impulso importante, en el FONDEF IDEA también lo piden, el cómo se escalaría, ser súper claro, aquí lo resumimos, ¿ah? Pero si se dan cuenta está súper ordenado y por eso lo tomé, me gustó harto como lo hicieron Bernie, porque está súper como detalladito. Primero, oye, finalizar la línea, el financiamiento que están postulando ustedes, ¿qué vamos a llegar a tener? Llegamos a un prototipo a pequeña escala, llegamos a TRL4, clarito. Después, ¿qué necesitamos hacer? Madurar la tecnología, por ejemplo, ahí era a través de un FONDEF IT, para llegar a un TRL7 que dura más o menos 24 meses, incluye pruebas en la faena minera. Y no pegué lo del resto, pero que justamente detallaba lo que iban las actividades que iban a hacer, un poco, detallar un poco qué significa madurar. En reuniones, significa también temas tecnológicos, prototipo a nivel ya más escala industrial, en fin. Después, la transferencia tecnológica. Y estos procesos más o menos son estándares, así que lo más probable es que su proyecto sea parecido. Podrían tomar esto tal cual y poder de alguna manera desarrollarlo en su contexto. Después, transferencia tecnológica, y aquí está la DGT involucrada sí o sí para ayudarles con la estrategia de protección de propiedad intelectual. Y lo interesante aquí es que se hace paralelo al desarrollo tecnológico, porque eso también a veces es importante, que ojalá hayan etapas paralelas, porque si todo una cosa toma 12 meses o 24 meses, después 24 meses más y después otra 24 meses más, también a la empresa te va a preguntar, oye, ¿cuándo puede estar lista la tecnología? Y obviamente las mineras además tienen sus procesos, por ejemplo. Y acá también en este proyecto, una etapa de empaquetamiento y validación para licenciar la tecnología, postular un subsidio adicional para poder financiar eso, que existe en línea justamente incluso en Corfo, o si el proyecto toma un tinte privado para poder financiarlo, e incluso la empresa podría ser la beneficiaria con ustedes como con el equipo de trabajo como el coejecutor, por ejemplo. No sé, hay que ver la figura, y eso dura 12 meses. Entonces, si se dan cuenta, súper clarito, pues, y se determinan las TRL cómo van avanzando, cómo llegamos hasta la TRL 9 o lo que sea, pero es importante los tiempos, la TRL y detallar claramente en qué consiste cada etapa. Ser súper ahí, como les digo, no escribir por escribir y vomitar un texto. ¿A qué mercado se comercializaría? Aquí también estuvo súper bien porque efectivamente fueron desglosándolo, fueron del macro al micro, ¿no? El mercado global de la minería inteligente, ese es un mercado súper grande y hoy día claramente ese es como el mercado grandote que hay dando vuelta, que es lo que les comentaba yo, esta minería tecnologizada, esta minería inteligente, más bien 4.0 que se le llama, que hoy día incluso es un mercado que está tipificado y si uno googlea, busca en Google por estudios de mercado y estudios de mercado súper actuales del tema. Y me imagino, Bernie, que eso lo encontraste ahí justamente en estas empresas consultoras que desarrollan estudios de mercado masivos que tienen estos números. Pero lo importante, a todo esto está ahí, parece muteada, por si acaso. Así que no te escucho. Está silenciada. Y ahí, pero ¿cuál es el tema importante? El estimar el mercado potencial. No basta con dar este dato grandote, o sea, su mercado no es tan grandote como 400 millones de dólares, sino que bajarlo a cuánto de eso es su mercado potencial, que tiene que ver justamente a qué mercado pueden abordar. Es Chile y un par de países de Latinoamérica, y obviamente una vez que la tecnología se comercialice, en general, este proyecto en particular se iba a demorar como 3, 4 años en que pudiera ser comercializado, y pensando ahí a 4 años más, efectivamente, cuál es el mercado potencial que tiene. Eso es lo que uno hace finalmente. Y como dice ahí la parte final, justamente uno dice ya, este mercado potencial, yo voy a tener tanta participación, voy a tener un 10% de participación, un 7, un 5, en general son cifras pequeñas, o sea, decir que ustedes van a tener una participación del 20%, hoy día no, hoy día hay mucha competencia, por tanto, en general la participación de mercado está siempre menor al 10%, menor incluso, ¿eh? Mucho menor. Más aún si ustedes probablemente no tienen capacidad productiva, la van a licenciar a una empresa, depende de esa empresa. Si es una empresa grande, gigante, probablemente tenga capacidad para abordar a muchos más mercados, pero si es una proveedora, me imagino que muchos han trabajado con proveedoras más pequeñas, no tienen tanta capacidad. Y parte final, este esquema es súper importante, y obviamente tapé lo que corresponde tapar,
pero justamente aquí este esquema, que es la estrategia de desarrollo de negocio, es súper importante y esta como pueden tomarla incluso como pantallazo, armen la suya, cómo iría. Y ahí claramente la DGT toma parte importante porque efectivamente apoya en todo lo que es la parte del acuerdo, en la estrategia de propiedad intelectual, los acuerdos con la empresa que se va a licenciar, y después obviamente ya la empresa que está la que está en el medio es la que después, como dice el socio comercial, el que comercializa. Pero toda esta parte previa, la configuración del negocio es súper importante. Y eso también en el formulario de los FONDEF hay que explicarlo bien. Y en esa conversación, efectivamente, es necesario que vayan con la DGT para conversarlo, entenderlo de forma estratégica y hasta incluso ayudarles a redactarlo. Porque claramente ustedes no se saben todo el proyecto, manejan la parte más de negocio, el equipo de trabajo probablemente, el plan de trabajo también, la metodología o el procedimiento experimental para poder desarrollar este prototipo también, pero todo lo que es la parte de estrategia de desarrollo y negocio, ahí claramente sírvanse de la DGT, pidan ayuda. Antonio. Dale nomás. Ah, sí, no es que no quería interrumpirte. Acá en estas últimas dos slides que ha hablado Antonio, una de como de tratar de cuantificar, ¿no es cierto?, el mercado al cual uno pudiera acceder, y acá esta estrategia de desarrollo barra modelo de negocio, en este caso para nosotros fue fundamental lograr incorporar, ya en el último intento que hicimos para postular el proyecto, tener como asociado a dos actores, una minera, que en el fondo iba a ser el beneficiario directo de la tecnología, pero también a un proveedor de la minería. ¿Por qué? Porque los dos nos entregaron datos como súper relevantes para entender cómo funciona, digamos, en temas más de mercado, digamos, ya no tecnológicamente hablando, porque en el fondo, generalmente, acá lo que nos explicaban, por ejemplo, las mineras, es que ellos no suelen comprar tecnologías directamente a los proveedores y ellos instalarlas. Generalmente ellos compran servicios donde son terceros que ellos, digamos, compran las tecnologías y hacen proyectos de ingeniería donde incluye desde la compra de los hardware, software, lo que sea, y lo instalan, los calibran, los mantienen. Entonces, eso era súper importante de tener en cuenta a la hora de armar el modelo de negocio, porque al final si una industria ya funciona más o menos de una determinada manera, como que tratar de ir contra la corriente o cambiarlo completamente va a ser más complicado. Por otra parte, también en el tema para tratar de cuantificar, por ejemplo, el mercado potencial, si bien hay hartas minas, por ejemplo, subterráneas acá en Chile, era difícil tratar de decir, oye, yo voy a llegar a todas porque en realidad con mi tecnología les sirve a todas, pero claro, acá había un pero, porque en el fondo nuestra, bueno, digo nuestra, la tecnología, ¿no es cierto?, la solución de los investigadores requería de cierta infraestructura previa por parte de la minera. ¿Ya? Entonces, no todas las mineras están, digamos, tienen los mismos sistemas de ventilación. Hay algunas que tienen sistemas súper básicos y hay otras que están más avanzadas, como Codelco, y en este caso Pucobre, que han hecho algunos intentos por tener una ventilación bajo demanda. Entonces, había que tener claro también eso, que era mucho más fácil decir, ok, yo voy a apuntar a las 3 o 4 faenas mineras que sí tienen, digamos, esta infraestructura básica que nosotros necesitábamos para poder implementar la tecnología, y no decir, ni postular, mira, yo voy a llegar aquí al 80, 90% de las faenas mineras, porque eso no era así, eran pocas las mineras que habían comenzado a implementar un poco este modelo de ventilación bajo demanda. Entonces, por eso, en resumen, lo que digo es que es súper importante las empresas que ustedes tomen como asociadas del proyecto. Las ideas que les puedan proporcionar información útil y también, digamos, les sea útil para el desarrollo del proyecto. Eso es súper importante. O sea, yo sé que a veces uno bajo la desesperación de que si uno no tiene el asociado no puede postular, pero por eso la recomendación es tratar de buscarlos con tiempo y que sean de verdad utilidad para el desarrollo del proyecto mismo, como para los insumos que pueden obtener de ellos para la formulación del proyecto, y no que de repente nos ha pasado que a veces como, chuta, ya le pregunto a un alumno, amigo que tiene una empresa, que lo meto nomás como por cumplir con el requisito, pero al final esa empresa como que no tiene ni pies ni cabeza y como que no cuaja mucho dentro del proyecto, pero uno lo utiliza para cumplir, digamos, con ese requisito de que tiene que haber un asociado. Ojalá. Bernardita, Sí, Antonio, disculpa, sí, súper relevante lo que dice Bernardita, y de hecho es
súper relevante para los investigadores y investigadoras tener clara la cadena de valor de su tecnología. Pasa muchas veces que incluso para definir el tamaño del mercado se están centrando a veces en el usuario final y obvian cuál va a ser el productor de su tecnología. Por lo general ocurre de que los investigadores o investigadoras no tienen las capacidades técnicas ni comerciales para poder desarrollar y comercializar su tecnología. Por lo tanto, la licencia a un tercero es lo más lógico, a menos que se cree un spin-off, pero bueno, ese es un tema aparte. Entonces, relevante saber cuál es el cliente de su tecnología y cuál va a ser el usuario, que no siempre es el mismo. Poniendo un caso súper puntual, supongamos de la creación de un coadyuvante para vacunas de salmones. Suponiendo eso, nos han llegado investigadores de que nos dicen de que su asociado y su cliente va a ser la industria salmonera. Cuando la industria salmonera no produce coadyuvantes para salmones, sino que utilizan esto. Por lo tanto, hay un espacio de la cadena de valor que está siendo viada, que va a ser el futuro licenciatario de esta tecnología, que va a ser la industria farmacéutica en el área de veterinaria, por ejemplo. Entonces ahí el modelo de negocio y el tamaño del mercado cambia de foco y nos centramos en los competidores de la industria veterinaria y no en los competidores que habíamos reconocido en la industria acuícola. Entonces, ojo con eso, validemos bien cuáles son los personajes parte de la cadena para poder nosotros apuntar directamente dónde queremos validarlo, dónde queremos comercializarlo, dónde queremos obtener información. Si bien la industria salmonera, en este caso, validadora de la tecnología completamente, porque nos va a decir si funciona o no, no es a ellos a los que queremos comercializarla. Sí, súper buenos aportes, Javier y Bernie. Es importante, ¿quién es su usuario final? Por otro lado, ¿quién sería el licenciatario de su tecnología? No decimos el nombre, pero el perfil, ¿quién sería, no? Y algunos, efectivamente, creo que el porcentaje es mucho menor, pero hay algunos que eligen efectivamente el camino de la spin-off, que es un camino bien bonito, bien arduo, bien difícil, y también la DGT los puede ayudar en eso, pero por lo mismo es importante que conversen. Yo en eso rescato mucho que uno de los éxitos que hay cuando uno formula bien es que hace buenas conversaciones. Y una cosa que les iba a decir, ojo con enamorarse del primer potencial empresa con la que se reúnen. Que me imagino que a alguno le ha pasado, ¿no? Con la primera empresa sale todo bien, al tiro se casan, no. Tratan de, vean otras potenciales parejas, ¿no? Porque finalmente esto va a ser un matrimonio de, imagínense, si ya hoy día es complicado, imagínense de aquí a 5 años, entonces, o 3 años, no sé. Entonces, ojo, cuando eligen la empresa, no se casen con la primera, dejen que la DGT les dé un par de prospectos, 2 o 3, vean cómo surge y conversen con ellos. O sea, más allá que ustedes sean los investigadores, sean un poco los líderes de proyectos, es importante que las formulaciones, las mejores formulaciones y los proyectos que de formulación salen a proyectos exitosos son por colaboración. Son porque efectivamente el líder de proyecto tiene un buen equipo, pero también por otro lado se apoya de otro actor, en este caso de la DGT, y a su vez a veces nos piden ayuda a nosotros. Entonces, formulaciones exitosas son formulaciones colaborativas. No se guarden la idea porque si no, bueno, yo digo, la innovación no es tal hasta que alguien no usa su solución. O sea, si esta empresa no la usa, está la idea nomás, dando vuelta. Por más que sea buena, y yo conozco algunos que efectivamente han tenido problemas, les ha ido mal, pero por lo mismo la DGT ayuda y les da hasta un poco esta protección para que no se aprovechen de ustedes, que también no neguemos eso. Todos tenemos fe de que hay buena gente en el mundo, pero también hay empresas y personas que se aprovechan, y eso ha ocurrido también. Y por eso que a la industria todavía le cuesta como trabajar en conjunto. Entonces, para ir cerrando, y quiero dejar el espacio, como decía, por lo menos 10-15 minutos de preguntas, el tema del impacto es re importante, y aquí a veces también hay un impacto ambiental, mídanlos, y este impacto a veces es un impacto directo, como el que vimos recién con el caso de la minera, el impacto de la accidentabilidad y la eficiencia energética, como también hay impactos indirectos relacionados a la externalidad. ¿Qué cosas positivas ocurren a nivel social, a nivel de comunidad? Por ejemplo, nuestro proyecto permitiría emplear a una cantidad de 20, 30 personas, 100 personas, los supuestos tienen que ser razonables. Lo de las ventas quizás le diría que no tanto, pero sí efectivamente el cómo afecta positivamente, más aún porque los proyectos FONDEF, si se dan cuenta, el financiamiento de forma súper amplia, mirándolo muy desde fuera, el financiamiento es invertir en riesgo. Esto tiene un riesgo gigante, pero puede tener un impacto exponencial si yo invierto en tu proyecto. Y por eso FONDEF pone fichas en proyectos que están muy, muy verdes, ¿no? Entonces, poco pónganse en ese lugar. Y como dice ahí, gran parte de las postulaciones en Corfo, por ejemplo, se caían porque no estimaban bien el impacto y no lo cuantifican bien. Entonces,
por favor hagamos el trabajo de hacerlo bien, y se complementa un poco con el hecho de poder hacer el fit problema-solución bien clarito, cómo se vincula con el problema, y a su vez, si tiene un buen fit, probablemente los impactos van a estar ahí, pero tienen que estimarlos, tiene que haber por lo menos un impacto, y un impacto relevante que incluso si ustedes se lo muestran a la empresa, a la minera, a la salmonera, digan, wow, es un impacto relevante. Tienen que ojalá entender un poco cuánta plata pierden ellos al año, porque si uno también va viendo, oye, ¿sabéis que estoy perdiendo por este concepto el tema de la ventilación? Perdí, no sé, $1.000.000, yo te ayudo a recuperar un 20%, y eso es importante. Ya cuando uno produce ahorros del 15, desde el 10% para arriba, 15-20%, ya la minera va a querer escucharte, porque hoy día incluso están buscando, está bajando la ley del mineral, les es más complicado, por tanto están muchas veces buscando recuperación, buscando eficiencia, entonces es importante que eso se lo muestren y se pongan en el lugar de ellos. ¿Ah? Y para cerrar, una última cosa que les quiero dejar, que estaba en el PPT de las herramientas, que va a estar, si están en el celular no lo van a poder descargar, se los voy a dejar aquí en el chat, si no, va a quedar en la página, que ahí la Javi la puede poner de nuevo, va a estar todo el material ahí, las herramientas, la PPT y la grabación, cuando hay herramientas. En este taller en particular tiene herramientas, entonces ahí lo voy a dejar acá en el chat. Los que tienen computador lo van a poder ver. Los del celular creo que el Zoom todavía no permite bajar archivos, que es una lástima. Esta estructura. Nosotros usamos mucho, como les decía, mucho el pensamiento estratégico, y esta es una herramienta súper estratégica. ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? ¿Cuál es el objetivo específico? ¿Y qué actividades de alguna manera están bajo cada objetivo específico? Y por otro lado, ¿qué recursos? Por eso se llama OAP, objetivos, actividades, presupuesto. Esto también busca coherencia. Coherencia entre los objetivos de su proyecto. Mi objetivo específico, mi proyecto 1, es, por ejemplo, validar a nivel de laboratorio este método. Segundo, poder tener reuniones potenciales con clientes. Tercero, necesito, no sé, generar diseñar una metodología práctica, o no sé, escalar. Objetivos específicos, claro, y cuántos recursos involucran. Esto ayuda un montón para cuando uno tiene que armar un presupuesto. Quizás no tienen el monto completo, ok, pero ya vayan estimándolo. Si tiene recursos humanos, etcétera. Esta estructura ayuda mucho a enfocar el proyecto y cómo está. Efectivamente, cómo cada objetivo y qué gasto implica cada uno. Está en el chat, en el archivo que pusimos, ¿ya? Este es un ejemplo. O sea, si se dan cuenta aquí, objetivo específico 1, actividad 1, actividad 3, incluso aquí se puede detallar hasta incluso si lo necesitas realizar con capacidades internas o externas. Como dice ahí, oye, necesito un encargado de modelación matemática, necesito un transporte a faena, arriendo oficina. Sean súper como transparentes, tómense un tiempo en desarrollar esto, y muchas veces no solo, sino que a nivel de equipo, probablemente con la DGT, porque esta coherencia, como mismo decía la Javiera, la coherencia es una clave y es un error en todos los proyectos. Coherencia problema-solución, problema en este caso, como decía, no me acuerdo quién fue, si fue la Paola, creo que fue, coherencia de las bases con los objetivos. Miren, imaginen eso, ¿no? Del instrumento, la línea de financiamiento con el objetivo propio del proyecto, coherencia entre objetivo y actividades. Uno de los grandes problemas no es el nodo en particular, no es la solución sola, no es el mercado, son las coherencias entre todas esas cosas, que converse el objetivo del proyecto con las actividades, con los resultados, con el presupuesto. Siempre trabaje en la coherencia, es donde se caen todos los proyectos. Entonces, para que la puedan descargar, el PPT que dejé ahí. Y este es un ejemplo, que lo puse desde un proyecto Corfos, sí, pero creo que igual aplica. Este proyecto lo ayudé a reformular yo con Elena, con otra colega en Ematrix. Y este era el objetivo. Era la expansión en Latinoamérica de un software que permitía gestión operacional en retail. Entonces, los objetivos específicos, si se dan cuenta, ahí está el objetivo general primero, adaptar y validar la plataforma para expandirse en tantos países, eran 2 países, si mal no recuerdo, de Latinoamérica. Y las actividades son realizar versión 2.0 de la aplicación, un objetivo súper claro, ¿no? Concreto, no tan amplio, no prometan 1000 cosas en los objetivos específicos. Después validar comercialmente, después validar un upgrade, después escalar comercialmente. 4 objetivos súper claritos, son súper estratégicos, ¿sí? Como les digo, en su caso tiene que ver con el procedimiento experimental, probablemente, con un tipo de validación, puede tener que ver con algún tipo de algoritmo. Sean súper precisos en cada uno de esos objetivos. No son más de 5 objetivos en general, ¿sí? Cuando ya son muchos, o entre 5 y 7, ya. A rabiar 7, pero en general 5 es como el sweet spot, o el número como justo. Después las actividades, ok, ahí pueden ser más, ahí en general pueden ser hasta 20 actividades, y en caso de los proyectos de investigación que requieren un proceso experimental, sí lo son.
pero traten por lo mismo de ordenar por cada objetivo qué actividades hay. Ahí uno lo puede desglosar. Por cada objetivo, si son 5 objetivos, por cada uno hay 5 o 6 actividades y se van desarrollando, porque efectivamente los proyectos de I+D tienen mucho desarrollo experimental y la parte más comercial pidan ayuda a la DGT para la Gantt, porque es difícil. Ustedes se van a saber probablemente el procedimiento experimental, pero hay un punto que ya no van a poder más, pidan ayuda a la DGT. Oye, ¿qué actividades debería poner yo? Ya necesitas desarrollar un estado del arte, necesitas por otro lado una estrategia propia intelectual, necesitas por otro lado, no sé, un estudio de mercado, lo que sea. ¿Qué actividad necesito desarrollar? ¿Sí? Y como tips finales y para dejarles espacio para preguntas, estos son tips súper generales, pero que también no, nos pasa mucho. La pertinencia, y la Paola me dio súper buen ejemplo, ¿no? Lean bien las bases, ayuden, pidan ayuda si no hay alguna cosa que no entiende. Muchas de las, en Corfo el 35% son rechazadas por pertinencia, o sea, de 100 proyectos, 35 quedan afuera por eso. Entonces, es un tema importante y en Fondef, si mal no recuerdo, también es una cifra importante. Entonces, tengan cuidado con eso. La pertinencia siempre es lo primero. ¿Sí? Esto también es súper importante y voy a ser súper majadero. No dejen para el final el presupuesto, por favor. Empiecen a hacerlo de a poco. Con este esquema que les mostré yo, el esquema OAP, partan por ahí. Dedíquenle tiempo, porque lo que nos pasa siempre, dejan siempre el presupuesto, ya me acaba de pasar, para los últimos 2 días. Y no, no, tienen que partir con el presupuesto desde ya. Tienen que ir estimando los recursos que necesitan, tienen que ir distribuyéndolos bien. Ojo con eso. Y obviamente los Fondef en general tienen restricciones de presupuesto, pero por lo mismo tengan cuidado porque efectivamente gran parte de los proyectos se caen porque los gastos están o bien sobredimensionados o como dice ahí, subdimensionados, ya sea en persona, porque la persona se pone un sueldo altísimo, o bien porque las actividades están demasiado caras, ¿no? O te ponen, no sé, porque un estado del arte vale 5 millones de pesos, un estado del arte valdrá, no sé, entre 500 millones de pesos. Ojo, ojo con eso. Ojo que busquen los precios de mercado, porque los de Fondef lo saben o lo buscan y te lo van a rebatir. Y bueno, esto tiene que ver con lo anterior. No hagan cambios de último minuto. La plataforma en general falla, ni el mismo, si ustedes suben el proyecto el mismo día, y entiendo ahí que la DGT ahí también ayuda un poco en esa parte, ojo porque si lo suben el mismo día las plataformas en general colapsan, más aún cuando hay que subir archivos, hay que pegar texto, ojo, tengan cuidado. Corfo tiene una encuesta, no, creo que Fondef no, pero eso, porque muchas de las postulaciones y más de la mitad nos pasa que se realizan el último día, entonces ojo, no caigan en eso, desde ya si su proyecto, si ya se lanzaron las postulaciones, empiecen desde ya a usar estas herramientas, piensen desde ya la estructura OAP, este anteproyecto donde ve la industria, el problema-solución, les va a permitir ayudar un poco. Y para los que, este es el bonus, ¿eh? Para los que bajen la presentación que vamos a dejar en la página, hay unos bonus que dejamos acá, unas sugerencias adicionales y otros ejemplos de evaluaciones de proyectos que pasaron, así que son muchas más que las que contamos, así que ese es el bonus track que les dejamos de regalo para cuando suba la USACH la PPT. Así que cierro y dejo espacio para que pregunten, por favor pregunten y también váyanos comentando, la presentación espero que les haya aportado, también me interesaría escucharles eso. Eso, pues, ¿quién tiene dudas sobre su proyecto? ¿Quién le gustaría preguntar algo? Aprovechen. Si no nos vamos antes, pero me interesaría que alguno, si ya tiene un proyecto en mente, algo que haya faltado, algo que quizás le quedaron como con la duda. Si no, ya están más calladitos que de costumbre. ¿Eh? Parece que los que tienen proyectos, que vi que levantaron la mano, ¿ah? Que ya han formulado y tienen un proyecto en mente. ¿Se entendió bien? No sé, por ejemplo, yo sé que ya Luigi contó que había formulado alguna línea, no sé si tienes alguna línea en mente. ¿Pudiste de alguna manera resolver tus dudas? No sé con qué dudas llegaron también. Eso, váyanme contando, veo algunos acá, pero me Antonio, interesaría. Dígame. a lo mejor mientras se animan a hacer preguntas, a mí me gustaría también entregarles otro tip de este mismo Vale, por favor. proyecto, que creo que fue algo súper útil, que digamos nos ayudó en este proceso que no fue fácil, digamos, como darle en el clavo. Fue que el equipo investigador principal son ¿cómo se llama? Del Departamento de Ingeniería Eléctrica, ¿ya? Entonces ellos como eléctricos, bueno, pasteleros tus pasteles, saben mucho obviamente de eléctrica, pero ellos desconocían cómo funciona la minería, menos sabían cómo funciona un sistema de ventilación.
Entonces fue súper importante, una de las personas que de hecho yo contacté por otra cosa que le andaba preguntando el proyecto, y esa persona que había trabajado en minería me sugirió hablar con un académico de la USACH que justamente era un ingeniero en minas y había trabajado en temas de ventilación por otra vertiente, no por la vertiente del sistema de comunicación. Entonces lo contactamos y lo unimos al proyecto, entonces la experiencia y el conocimiento de este nuevo integrante del equipo fue clave. Aparte que gracias a él logramos llegar a un proveedor de servicios de la minería, Yapucobre, que fue la mina, digamos, que participa en el proyecto, que este proyecto está en ejecución. Entonces, eso fue clave. De repente uno trabaja, los académicos tienen su línea de investigación, trabajan con los profesores, digamos, de su misma facultad o departamento, o los de la misma línea, pero de repente es bueno por ahí abrir digamos, el horizonte y poder detectar a lo mejor académicos que si bien en términos tecnológicos no trabajan lo mismo que yo, pero sí tiene conocimientos de esa industria a la cual yo quiero ofrecerle esta solución y a terminar de armar el puzzle, digamos, con cosas que uno desconoce y de esta manera hacer que el proyecto sea más robusto. Gracias. Sí, que el proyecto sea más robusto, eso es súper, súper importante. Yo, Antonio, si me permites... obvio, por favor, eso estamos. Bueno, estaba sin cámara porque estaba manejando, entonces por eso, pero estaba pendiente. Nada, destacar los buenos tips que se dieron. Efectivamente, yo les comenté en el primer taller, mi proyecto tiene que ver con una plataforma tecnológica para el fomento productivo de microempresarios locales. Por lo tanto, está bien identificada la industria, está bien puesto el problema. Perdón, ¿de qué tipo de ayuda? ¿Es ayuda en, no sé, por una plataforma para gestión financiera? ¿Cuál es el foco ahí? Porque te puedo pasar un contacto de un grupo de pymes. A ese punto voy. El tema de la problemática es súper importante porque efectivamente si uno busca, levanta información sobre las principales problemáticas del microempresario, está el financiamiento, la red de clientes en el fondo, que necesitan más clientes, necesitan financiamiento, y también necesitan lucas para los insumos. Pero eso es lo que dice la literatura, eso es lo que dicen las encuestas a nivel nacional, etcétera. Por lo tanto, ¿y por qué resaltar el tema de la problemática? Porque ha pasado en el microempresario, yo he hecho proyectos de innovación social para el rescate de barrios emblemáticos, sobre todo para microemprendedores, que efectivamente con el estallido social y con la pandemia, esas cosas cambiaron y los datos cambiaron. Por lo tanto, la problemática para poder gestionar o para poder diseñar esta plataforma tecnológica, se necesita de nuevo hincar el diente en ese aspecto, en la problemática. Efectivamente sigue siendo el financiamiento, efectivamente sigue siendo la cantidad de clientes que tiene el microempresario. Por lo tanto, en eso hoy en día estamos trabajando en este proyecto. Y por eso, ahí adelantándome a la pregunta de Antonio, no sabemos ciencia cierta hoy en día, después de la pandemia, después del estallido social, efectivamente cuál es el dolor real que tiene el microempresario. Por eso la problemática que planteaba Bernardita es súper importante de levantar, porque desde allí finalmente después uno construye de manera correcta, ¿cierto? O hace match entre el problema y la solución. Así que no, muchas gracias. Súper, súper. Oye, y como te digo, si ahí mándame un mail por interno para... Yo tengo contacto con hartas pymes, pymes creativas a veces, si estáis en una fase de indagar y entender en qué quieren lograr ellos, que un poco es lo que hablábamos, ¿te acuerdas en la presentación cuando hablábamos de propuesta de valor? Conectar con lo que ellos quieren lograr. Así que si necesitas ayuda, mándame un mail ahí, te voy a dejar mi correo. Bacán, te puedo dar contacto de varias pymes para que puedas indagar. Son pymes en general artesanos, son del sur. Estupendo, porque este proyecto es de un TRL 7, más o menos. Sí, la idea es que tiene que terminar con un demo o con un piloto. Gracias. Vamos, súper, ánimo, gracias. Ya, pues, estamos en la hora. Quisiera, nada, pues. Muchísimas gracias a todos, a todos y a todas. Gracias Bernardita, gracias a Antonio por la presentación y la experiencia que nos han comentado. Quisiera, antes de despedirnos, ver la posibilidad de si podríamos prender las cámaras para tomar la foto de la nota de prensa, que nuestro equipo de comunicación está súper pendiente de eso. Así que, por favor, si es posible, prender las cámaras para una foto muy cortita. Y luego de eso ya quedan en libertad de acciones. Terminamos justo a la hora, así que estamos súper bien. Ya, listo. O sea, ahora las cámaras, sí, vamos a dar 10 segundos para que las abran, para que salgan en la foto.
Si tienen mala Sí. conexión no importa, ojalá que se les quede pegado cuando están con la cara sonriendo. Vamos, 5, vamos un poquito más, un par más, perfecto, ahí ya estoy viendo a todos y todas, gracias Mónica, gracias María Elisa, listo, damos un par de segundos más y sacamos la fotito, yo creo que ya estamos, ¿no? Vamos entonces con la foto, a la 1, a las 2 y a las 3. Voy a sacar otra yo por si acaso. 1, 2, 3. Listo, pues muchas gracias. Quiero abrir los micrófonos. Despídanse, por favor, todos antes de partir de esta casa virtual. Espero que les haya ayudado al taller, se hayan llevado, aunque sea una cosa. Muy bueno, sí, muchas gracias. Sí, Ya, muy Gonzalo. interesante, gracias. Gracias. Qué bueno, Y ahí- qué bueno. Muy interesante. Chao, Los gracias. esperamos interesante, el muchas jueves, por si acaso. Están todos invitados el jueves a la charla de Julián Varas, Vayan. experiencia y buenas prácticas en la creación de un spin-off desde la universidad. Súper interesante, una Es a buena la- vía para emprender. Las 9:30, ¿cierto? Es a las 9:30, así es, 9:30. Ok, gracias. Listo. Gracias. Despídanse todos ahí, les abrí el Y a todas, micrófono. que estén Chao, bien. chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Que les vaya bien. Chao, chao. Antonio, quiero agradecer por tus charlas muy buenas. Sabes que tengo una pequeña consulta que hablaban Dime. todos como muy familiar, esto de los TRLs. Decían, mi proyecto está en un TRL3, TRL7. ¿Me puedes explicar más o menos esto? No sé si tienes una diapo. Te puedo mostrar una figura de las TRL en todo caso. Bernie, si queréis mientras darle una introducción a las TRL, yo te puedo poner una imagen acá. Si tú buscas incluso, es Technology Readiness Level. Es el nivel de alguna manera de desarrollo en que está la tecnología. Y se usa en investigación y desarrollo y en innovación un poco más. Sí. O sea, ahí a grandes rasgos, Diana, porque igual el tema del TRL da para mucho, digamos, yo diría como dos cosas. Una es los TRL, si bien, bueno, puedes encontrar muchas definiciones, diagramas de distintos autores, pero en el fondo los TRL que van del 1 al 9, más allá de que como que trates de aprenderte como el significado de cada número propiamente tal, Claro. yo te diría que se dividen como en 3 grandes grupos. Al principio es un poco la transición entre que tú tienes una ciencia básica o aplicada y encuentras por ahí algún resultado interesante que quieres seguir explorando y llevarlo a algo aplicado, ¿no es cierto? Eso sería ya muy básico, nivel 1, 2, pero después en el fondo de un nivel 2 a un nivel 4 más o menos, es que tú ya de alguna manera empiezas a tener prototipos, ¿ya? Empieza esta idea que tú tienes tomaste este resultado, tú piensas, chuta, ya quiero solucionar tal problema de esta forma, que mi resultado tenga tome la forma de un producto, de un servicio, de un proceso, pero ya, yo tengo que empezar a validar ciertos supuestos técnicos, de funcionamiento, etcétera, etcétera, de rendimiento. Entonces yo ahí voy a empezar, me paso una primera fase que es como de validación en laboratorio, a baja escala. Voy a tener un prototipo que va a ser súper distinto a lo que yo voy a tener al final de todo este proceso en un estado de comercialización. Muchas veces yo valido partes del prototipo, porque a veces un prototipo puede tener muchas partes o varias funciones, pero de repente yo voy probándolo como de a poco, algunas partes, algunas funcionalidades, ¿ya? Y eso siempre en un entorno de laboratorio a baja escala, ¿ya? Y eso estamos hablando más o menos de un TRL nivel 4. Se ve en la figura todo esto, ¿no? Porque ahí también está explicado súper estratégicamente, me gusta la figura. Sí, pero solo para terminar y después si quieres tú le explicas más en detalle la figura y después en el fondo ya nos pasamos a los otros TRL, que es como ya del 5 al 9, que básicamente, bueno, pero ahí uno puede distinguir dos etapas. Uno, porque en el fondo yo ya, por ejemplo, comprobé mi hipótesis, ¿no es cierto?, científico-tecnológica, logro resultados que yo estaba esperando, entonces yo digo, ya, ok, pero ahora me tengo que pasar de este ambiente de laboratorio, que es un ambiente controlado, a una realidad más relevante. Puede ser o no, por ejemplo, en el caso de los salmones, yo podría ir a probarlo una salmonicultura, una piscicultura ahí, que sería un entorno real, ¿cómo se llama? Un entorno real.
a ver si, porque obviamente yo ya no manejo todas las variables, puedo tener algunas, pero ya no todas, siempre hay cosas que uno no las está controlando, entonces por eso yo me paso a ese como parte de TRLs que iría entre el 5, 6, 7, por ahí dependiendo del entorno donde yo logro validarlo, porque eso también va a depender de los contactos y de los asociados que tú logres hacer. Entonces, una vez que yo ya, ¿no es cierto?, logro esta validación a un nivel, a un entorno real, porque al final la empresa, eso es lo que le interesa, no le interesa si funciona, por ejemplo, en el laboratorio, porque en el caso de la mina, ponte tú, ellos te dicen, sí, pero sabes que el entorno de la mina es súper hostil, es súper rudo, las condiciones